Hard to think of an easy way to start. It's over. Give me what I want. Think of what you did today, how it's gonna be. I've got a bunch of real good reasons that I'm needing you to see. I can't just hold in this feeling of all that you've forgotten is us. Times of you gone today, nothing could make you stay. You are finished with me for now. Finished with me for now. Taking it all away. Gone, I am gone now. Hard to Hola colegas, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Buenos profe. ¿Todo bien? Un gusto saludarlos, darles la bienvenida. Espero que comiencen a activar las cámaras. Buen día, Así nos profe. vamos conociendo. Hola Linda, ¿qué tal? Hola Eva, Marisa, ¿cómo andan? Tamara también ahí. Silvia por el chat, buenos días, ¿cómo andan? Buen día, ¿Todos profe. están desde Rioja Capital o hay alguno que está en otro departamento? Capital La Rioja. Capital. Ujú. Capital. Bien. Bueno, ya vamos a comenzar, son 16 los que se van juntando. Bueno, la sesión ya se está grabando, así que cualquier cosa, si quieren consultarla después, lo pueden realizar, no hay problemas. Bueno, me presento formalmente, mi nombre es Iván Artaza, yo en este momento estoy en Aymogasta, vivo acá en Aymogasta, más allá de que sea de Chamical, hace ya casi 20 años que estamos aquí en Aymogasta. Y bueno, los voy a acompañar en el desarrollo de esta materia que se llama Tecnología y Desarrollo, valga la redundancia, de la licenciatura en Tecnología Educativa. Yo soy licenciado en Tecnología Educativa, ya he recibido hace algún tiempo en la Universidad la Tecnológica de Mendoza, cursada también a distancia, así que un poco comprendo lo que ustedes van a pasar en este tiempo, más allá de que la oferta sea presencial. Estamos transitando esto obviamente por todos conocido por la pandemia, así que momentáneamente la carrera se desarrolla de manera virtual y bueno, van a transitar por una plataforma, ya vamos a ver un poco de qué se trata todo esto y bueno, desearles éxitos. Hola, bueno, ahí está conozco, pero está con el nombre de Maximiliano. ¿Cómo andas? Es muy interesante, la verdad que uno por ahí cuando empezó a cursar hace ya un tiempo, yo le hice en el 2010, después, bueno, terminé de cursar justamente en los 2 años, ustedes tienen solo 1 año y medio, después se modificó el plan y se hizo de 1 año y medio para que tengan el medio año restante para desarrollar su tesis. Y bueno, cuando nosotros hablamos de tesis, creo que por ahí ustedes deben conocer toda esta cuestión que si nos demoramos, se hace un poco extensa, ¿no? Y bueno, a mí me demoró un par de años más poder recibirme, peleando ahí con los directores, con la mesa evaluadora más que nada. Así que yo a modo de sugerencia, recomendaciones, por ahí traten lo posible de ir avanzando clase a clase, materia a materia, y a medida que van desarrollando las materias, vayan tomando contenidos, vayan imaginándose ya desde el primer tiempo. Quizás uno dice, bueno, es muy temprano, ¿no? Pero yo creo que cuando iniciamos una carrera y la visualizamos hacia futuro y empezamos a analizar cuál va a ser en este caso nuestro problema o nuestro tema que vamos a abordar en la tesis, y ya vamos buscando información, ¿no? Vamos leyendo, vamos armando esos
ese bendito marco teórico que por ahí nos lleva un poco de tiempo, pero lo vamos construyendo, ¿no? Así que vayan aprovechando clase a clase lo mucho, lo poco que le podamos llegar a dar nosotros y no se queden justamente con eso, ¿no? Sino continuar explorando, continuar investigando, armarse ya su pequeña carpeta en el Google Drive con materiales que les pueda servir para el desarrollo de ese trabajo final o esa tesis, ¿no? Que por ahí en algunos casos la desarrollan en 6 meses y otros casos, bueno, tengo compañeros que bueno, les ha llevado más de 5 años, ¿no? No es para darles miedo a ustedes, ni mucho menos, ¿no? Pero forma parte de ese transitar permanente que deben llevar a cabo, ¿no? En sí, no sé si los otros profes les habrán explicado un poco de la carrera, ¿no? Pero bueno, yo a la licenciatura la he tomado desde otro punto de vista, no solamente como una profesión más, como un título más, como un puntaje más, sino también por la apertura que me brinda, que me ha brindado a mi formación de base, ¿no? Como profesor en ciencias jurídicas. Es una, si ustedes la pueden explotar adecuadamente, independientemente de la naturaleza de su formación básica, puede ser matemática, arte, lo que ustedes consideren, el éxito el éxito profesional o el éxito que le impriman a la carrera va a depender de cómo ustedes la encaren, ¿no? De cómo ustedes extiendan esas fronteras. Yo hoy, gracias a Dios, a mí la licenciatura me dio muchísimo. Ya casi no trabajo, digamos, o sea, si bien es cierto, tengo horas en el secundario, por ahí mis ingresos principales vienen desde la virtualidad, ¿no? Bueno, he iniciado un sitio web propio con ofertas de cursos virtuales, asesoramiento en algunos casos a universidades. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, con la UTEPSA, que es una universidad tecnológica en Bolivia. Ya he trabajado el año pasado yo ahí desarrollando una materia, un módulo de una diplomatura, y bueno, ahora quieren implementar la licenciatura en tecnología educativa ahí. Entonces ya se empiezan a ampliar otros campos laborales y van saliendo trabajo, ¿no? Y esto de la pandemia que nosotros tanto hemos criticado desde el punto de vista de las dificultades, también se ha abierto un montón de oportunidades, ¿no? Yo hace casi 8 meses ya estoy trabajando en México, en un instituto universitario dando 2 materias, y una es competencias en la educación y la otra es ciencias aplicadas a la educación, y también de manera virtual, ¿no? Son clases son semanas, son un mes de cada clase en una maestría. Por eso digo, pensar la licenciatura, ustedes van a comenzar a transitar, quizás no le encuentren por ahí el sentido, ¿no? De por qué desarrollamos tal materia, por qué no la profundizamos de tal manera, renegamos por ahí o renegar con nosotros de que a lo mejor no nos comprenden un montón de cosas. Pero yo creo que ya todos estamos en un nivel educativo, porque todos somos docentes, quizás por ahí debe haber algún técnico, porque también te da la posibilidad de cursar, pero va a depender de la profundidad de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo nosotros podamos encarar esa carrera, ¿no? Así que tiene mucha salida laboral si sabemos construirla, si sabemos llevarla adelante. Yo durante muchos años he trabajado como tutor virtual del Infod. Hasta el año pasado trabajé ya como coordinador pedagógico en el Infod, en el INET, y bueno, son esas puertas que te abre la licenciatura, más allá del título base que uno tiene, ¿no? Pero bueno, en el camino hay que irse formando. Eh, Tengo colegas que trabajan dentro del ámbito de la educación a distancia en temáticas que tienen que ver con el diseño de contenidos, diseño instruccional, formación de tutores, administración de aulas virtuales, no sé, creación de contenidos digitales interactivos. Hay una amplia gama de cosas en donde nosotros podemos incursionar, ¿no? Y hay áreas en las que son poco exploradas. Sabina, te voy a desactivar el audio. Hay áreas que son poco exploradas, por ejemplo, que es matemática, arte, educación física, que requieren también de esa impronta desde la tecnología educativa. Así que, bueno, un poco ese es un pantallazo para que vayan pensando, imaginando, y desde el puntapié inicial con el que comienzan esta licenciatura, empezar a enriquecer su formación, ¿no? De mi parte, cuentan con todo mi apoyo, todo lo que necesiten, lo que les pueda compartir. No hace falta que, no hace más, me envíen un mensaje, coordinamos. Ahora tengo la suerte de he sido designado embajador de Genially para Latinoamérica, junto con otros colegas argentinos también. Somos cerca de 50 en toda Latinoamérica y estamos dando talleres gratuitos
sobre el manejo de esta herramienta que, bueno, ustedes la van a utilizar no solamente en esta materia, sino en Tecnología Educativa 2 también, ¿no? En el otro cuatrimestre. Así que lo que necesiten, lo que pueda colaborar con ustedes, coordinamos algo, no hay ningún tipo de problema. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún aporte, si no ya empezamos a compartir pantalla, quiere hacer algún comentario. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la plataforma. Creo que todavía no están matriculados, así que bueno, vamos a ver cómo es esto de trabajar desde la... yo digo, ¿no? Uno dice, es lo que hablábamos con algunos otros profes. No es lo mismo arrancar la licenciatura en tecnología educativa justamente hace 2 años atrás, cuando comenzábamos con esto, que arrancarla ahora, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes, o la mayoría de todos nosotros los docentes, hicimos un posgrado el año pasado en tecnología educativa, así que hablarles de educación a distancia, hablarles de educación virtual, de eso, ya más que la teoría, por ahí ustedes tienen impregnada la práctica y seguramente han desarrollado un montón de estrategias, ¿no? Así que creo que también eso va a ser útil para poder socializarlo, compartirlo. Yo por ahí lamento mucho de no tener o que no estén en la provincia creados esos espacios para el intercambio, ¿no? Porque seguramente hay un profesor de lengua, hay un profesor de matemática, hay un profesor de cualquier rama que está teniendo dificultades, y escuchar a otro profesor de una misma provincia de que está desarrollando tal o cual cosa de las herramientas tecnológicas, creo que ese intercambio es muy, muy fructífero, ¿no? Así que todo lo que ustedes puedan llegar a aportar, comentar en los diferentes espacios, lo hacemos sin ningún tipo de problema, ¿no? Bien, ustedes van a ingresar cuando ya estén matriculados en la plataforma, en el caso mío a la materia de tecnología y desarrollo, y en la clase 0, que le llamo yo, la idea es que ustedes puedan explorarla a la plataforma. Nuestra plataforma está basada en Moodle, básicamente, en Joomla, que es la plataforma, pero básicamente es Moodle. Y bueno, de ahí ustedes, creo que hay algunas instituciones en La Rioja que usan Moodle, y las que no es muy difícil, digamos, manejarla, ¿no? Tienen espacios de interacción, que son los foros, cambiar la imagen de perfil, que es muy importante en la educación virtual. Esto, como decimos nosotros habitualmente, ponerle una imagen a nuestras palabras. Más allá de que tengamos estos encuentros sincrónicos, la idea es que ustedes, lo primero que hagan cuando ingresan a la plataforma es cambiar la imagen de perfil, ¿no? Pero una imagen de perfil que aparezca tal cual como aparece en este momento, ¿no? Una cara visible, no abrazando, no sé, al señor de la peña y ustedes salen chiquititos ahí, no. Tiene que mostrarse su rostro, ¿no? Entonces tengan presente eso, y eso lo hacen desde acá, donde ustedes tienen, dicen mis cursos, acá tienen un icono, está la imagen en gris que va a aparecer de usted, y simplemente, a ver, ya salí de aquí, a ver, espera un segundito. Se van aquí, perdón, ya me perdí ya, ya salí. Tecnología y desarrollo. Algo cambia en esta plataforma ya. Bueno, ya les voy a hacer un tutorial porque no sé por dónde apareció esto acá, ya se borró. Bueno, aparece la parte, acá está, perdón, apareció este otro lado. Acá les va a aparecer a ustedes la parte de perfil, y dentro de perfil ustedes hay datos que van a poder modificar. Creo que la mayoría no se pueden modificar, pero bueno, van a ir a buscar su imagen, por acá dice perfil, personalizar. Bueno, acá van a hacer clic en su imagen. ¿Dónde está? Perdón, acá está, editar perfil. Y dentro de editar perfil hay un espacio para arrastrar la imagen que aparece aquí. O sea, acá esta imagen no va a aparecer. Arrastran la imagen y directamente van a guardar los cambios para que aparezca ya su imagen de perfil. Bueno, como lo decía, acá ustedes van a ingresar a la materia. Dentro de la materia van a tener un área de bienvenida. En el área de bienvenida hay 3 foros que son importantes para mí, ¿no? Un foro de novedades, en donde yo voy a publicar, por ejemplo, los enlaces o las novedades que tengan relación a la materia, ¿no? No los enlaces de las clases, porque ustedes ya ingresan por otro lado, pero sí, que sea fechas de exámenes, todo lo que sea relacionado al desarrollo de la materia. Si es que no voy a dar clase en algún momento, bueno, todo va a estar publicado en el foro de novedades, ¿no? Como si fueran notificaciones fehacientes de ustedes. Foro de dudas y consultas, esto es muy importante. Muchos se confunden por ahí en el grupo de WhatsApp y empiezan a hacer preguntas en el grupo de WhatsApp, y que son a lo mejor de otras materias, porque están otros profes en la materia, y los grupos de WhatsApp por ahí se pierden con información. El que no contestó, o el que no vio el mensaje o no se conectó
por un día aparecen 50 mensajes y por ahí a todos nos molesta esto de tener que ir comprendiendo la cadena, ¿no? Y o bien por ahí me consultan de manera particular y de repente esa misma consulta o esa misma duda es la que tienen muchos y bueno, muchas veces se va respondiendo varias veces a la misma. Entonces acá planteen la duda de consulta, si ustedes tienen una duda o algún inconveniente que consideren y digan, bueno, no, parece algo obvio, no importa, lo más obvio por ahí puede ser una gran novedad para otros colegas, así que lo plantean ahí. Después tienen el foro de presentación, que esto también es importante. Si yo en este momento abro el micrófono y que cada uno de nosotros empecemos a presentar, somos 40, vamos a estar toda la mañana presentándonos. Así que ustedes ahí en el foro de presentación, haya que haya una consigna, van realizando su presentación, ¿no? En qué escuela trabajan, algunas cuestiones personales si quieren comentar, expectativas de la materia, etcétera, etcétera, lo que quieran realizar. Después van a tener el programa de estudio aquí, y bueno, y acá una breve presentación del recorrido de la materia, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, la materia consta, primero, antes que nada vamos a hacer esto, yo acá les voy a compartir a ustedes un enlace para que hagamos una pequeña encuesta, básicamente. Denme un segundo, vamos a compartirlos ahí al chat. Les pido que ingresen a ese enlace. Van a colocar su nombre, puede ser su nombre real, un nombre ficticio, no hay problema. Y bueno, vamos a contestar, les va a pedir un código ahí y coloquen ese código que está, si es que no les piden. Vamos a iniciar. Así hacemos una pequeña encuesta, ¿no? Coloquen su nombre y van a empezar a aparecer aquí ustedes. Calculo que algunos ya han utilizado esta herramienta, se llama Quizzes. Quizzes ha mejorado mucho últimamente. Es una herramienta, si bien es cierto, es para hacer ese tipo de evaluaciones, más allá de la evaluación en sí misma, les deja información relevante para que ustedes puedan tomar decisiones desde el punto de vista educativo. Yo la utilizo justamente con ese fin, sobre todo a nivel secundario. Así que si no lo han utilizado en algún momento, fíjense que se puede vincular a Classroom, hay ciertas facilidades para poder integrarlas. Pueden hacer alguna evaluación así en línea, tipo juego. Ahora le incorporó una herramienta que se llama Lección, que están incorporando la mayoría de las herramientas digitales, que es armar como una especie de PowerPoint, presentar un tema y al mismo tiempo poder aplicarle la lógica de la evaluación. Es muy entretenido para los chicos, así que si lo han utilizado en algún momento, bienvenido sea, y si no la conocen, bueno, ya la van a ir explorando. Disculpe, profe, ¿cómo hago para entrar? O sea, no entiendo. Ahí al chat les compartí el enlace. Ah, bien, bien. Ya directamente va con el código del juego. No entiendo por qué ponen el nombre y el número de documento. ¿Por la Eso nos asistencia? La asistencia, profe. Sí, nos dijeron el jueves. Ah, bien. Sí, después queda registrado en el texto de la clase. Profe, a mí no me aparece como un enlace. A ver. A mí tampoco, profe. Yo quiero entrar y no puedo. Bueno, a ver, vamos a ver si volvemos a aparecer. Les vuelvo a enviar de nuevo. Si no les aparece como enlace, cópienlo, lo copian, hablen en el menú y lo pegan. Si están desde el celular, se los copio al chat de la licenciatura, ¿les parece? Ahí sí les va a aparecer ya como un enlace en el caso de que estén accediendo desde el celular. Bien, ¿alguien ya conocía, ha trabajado con esta herramienta antes? No, la verdad que no, es muy nuevo. No, profe. Bueno. La primera vez. No, primera vez que trabajo con esto. ¿Alguien dijo ahí por ahí que sí? Yo, profe. Franco. Hola, Franco. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿En dónde lo has usado? ¿En primaria, secundaria? Lo usé en secundaria, sí, un par de veces. Es muy útil. Sí, pero lo ¿Y qué usé tal? el ¿Cómo lo año ven los pasado. chicos? ¿Cómo lo ven los chicos? ¿Se sorprenden por ahí cuando salís con una cosa como esta? Sí, pasa que es muy interactivo, es muy práctico. Exactamente. Está bueno. Bueno, vamos a iniciar.
faltan varios conectarse ahí, no sé si tiene algún inconveniente. Sí, en mi Pero se pueden teléfono ir. no tengo espacio, profe. Bueno, Sabrina, Estefanía, perdón, no hay problema. Es simplemente para tener datos de manera general también y bueno, charlar un poco sobre esos datos, ¿no? Van a comenzar a salir a ustedes algunas preguntas ahí. Las van respondiendo. Para los que no la conocían, en el caso de ustedes están haciendo una encuesta, por lo tanto todos van a contestar de manera correcta, ¿no? En el caso de que sea una evaluación, múltiple opción o verdadero o falso, a los estudiantes que vayan contestando en el mayor tiempo posible les va dando un ranking, ¿no? Entonces ellos lo ven como una competencia, ¿no? Una sana competencia, obviamente. Y bueno, cuando termina eso, da un puntaje final, y bueno, uno lo puede tomar no como una calificación para colocarla en la libreta. Después por dentro, dentro de lo que es el quizzes, ustedes ven qué preguntas se contestaron bien, qué preguntas se contestaron mal, y esto es un poco comenzar a analizar esto es lo que se llama la analítica de datos, el aprendizaje adaptativo, esta cuestión de la Big Data en educación, ¿no? O sea, Big Data es un término mucho más amplio, pero con pequeños datos que nosotros podamos tener del proceso de evaluación en algún momento de la clase, podemos tomar decisiones, inclusive si esas mismas decisiones las tomamos en el mismo momento de la clase, ¿no? Y ahí se relaciona esto con el concepto del aprendizaje adaptativo. Yo voy adaptando el aprendizaje de mis estudiantes casi en tiempo real. Entonces, si yo de repente vengo con todo el chip puesto para desarrollar una materia y estoy desarrollando el tema y en el medio hago una evaluación de este tipo y analizo los datos y puedo ver exactamente, bueno, hay 3 preguntas que los chicos no me comprendieron bien, respondieron todos mal. Bueno, voy a adaptar mi clase a ese momento, ¿no? Y a partir de ahí desarrollo de nuevo, hago un repaso. Y obviamente sin decirle a los estudiantes que les ha ido mal en el examen, les ha ido mal en esto, sino uno teniendo en cuenta eso, ¿no? De poder adaptar el examen a ese tipo de datos que vamos obteniendo. La mayoría de las plataformas hoy, sobre todo las plataformas educativas como Moodle, por ejemplo, nos permiten a nosotros contar con datos de los estudiantes para ver el grado de avance en la trayectoria educativa. Entonces tenemos que empezar a pensar el uso de las herramientas digitales desde ese sentido, ¿no? Hay planillas que se pueden armar, planillas de Excel, compartidas en el Google Drive, bueno, diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, eso vayan teniéndolo presente también a la hora de ustedes de poder ir comprendiendo un poquito cómo hacer uso de esos datos, ¿no? En educación y tomar decisiones. Yo después les voy a pedir a ustedes, porque una de las actividades que tienen que hacer es hacer un sitio web, ¿no? Entonces ustedes van a tener que crear un sitio web y lo van a compartir de manera, lo van a ir compartiendo semana a semana o cada 15 días hasta que termine la materia lo más completo posible. La idea es que ese sitio web después ustedes puedan desarrollar uno para su materia, si es que no lo tienen, y ahí incorporar todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en ese sitio web ustedes van a crear un apartado que va a ser de herramientas digitales. Entonces, ¿no conocen Quizzes? Bueno, van y buscan un poquito qué es Quizzes y colocan un recurso como si fuera un pequeño banco de recursos. Yo lo voy a poner ahora en la plataforma como una especie de repositorio, pero bueno, se empiezan a escribir, no hay un orden para escribir, entonces cada uno lo hace desde su plataforma, desde su sitio web. Entonces ya tienen una ahí que es Quizzes, ya tienen la otra que es Genially, y a medida que vayamos viendo cada una de esas herramientas, vamos a ir avanzando en eso. Bueno, ahí faltan algunos colegas, le voy a dar finalizar un poco para que analicemos también las preguntas, ¿no? Yo puedo finalizar la sesión cuando lo considere. Entonces, bueno, acá le va a aparecer eso a sus estudiantes en el caso de que haya algún, bueno, si se valora en cierta medida el porcentaje o la cantidad de personas o el número, digamos, que han sacado en el examen. Bien, si yo ingreso aquí directamente a Quizzes, a la parte de la administración, yo puedo ver no solamente en mi biblioteca de todos los quizzes que fui creando, ¿sí? Fui creando diversos, yo si bien es cierto, hago una evaluación, por ejemplo, a los chicos les pongo quién paga la gaseosa, o le pongo el TIR, se trata de no generar en el examen como que realmente que sea un examen, ¿no? Para desestructurar esas sensaciones previas por ahí.
Dentro de los que son los informes, yo acá puedo ver, por ejemplo, esta encuesta inicial que contestaron 35 participantes, y ahí voy viendo yo, por ejemplo, el resumen, ¿no? El resumen, ¿quién contestó mal? Seguramente acá hay un error porque se contestó mal, pero dentro de lo que tiene que ver con, con las preguntas, bueno, acá yo ya tengo información. Suponiendo de que este es un examen y bueno, yo lo fui tomando notas, bueno, ya sé que en la sala la mayor cantidad de docentes o colegas que tengo en este momento son femeninos, ¿no? Acá, por ejemplo, secundario. Entonces, en este caso, yo cada vez que tenga que ir pensando estrategias, ir pensando, compartiendo o relacionando ejemplos, quizá lo enfoque más también a secundario, y no es porque lo estés discriminando al resto, ¿no? Sino porque mi población mayormente es de secundario, ¿no? Entonces, acá ya tengo un dato fundamental. Esto, si nosotros transformamos en una pregunta en particular, van a ver que yo también puedo tomar decisiones en el caso de mis estudiantes, si todos contestaron bien, si todos contestaron mal. Entonces a mí ya me da esto algo importante, decir, bueno, el 60% de los que están cursando en este momento son del nivel secundario, ¿sí? Dentro de las áreas, bueno, hay surtido, entonces también tengo que empezar a pensar, decir, bueno, para sociales tal cosa, para naturales, por más que yo no sea del área, esa es otra de las cuestiones que también tenemos que empezar a trabajar nosotros como futuros licenciados, ¿no? Yo puedo ser de las áreas, no sé, matemática, y yo no sé nada de derecho, no sé nada de esto, pero ya tengo que empezar a conocer qué herramientas les puede ser de utilidad a esos profesores. Porque una de las áreas de incumbencia del licenciado de tecnología educativa es el asesoramiento en diferentes cuestiones. De repente a ustedes lo contratan de una institución y dicen, bueno, mira, tenemos que armar estrategias para enseñanza de las ciencias sociales, y ustedes son de matemática. Ustedes dicen, no, ese trabajo no, porque yo soy de matemática. No, tenemos que empezar a ayornarnos de un montón de otras herramientas. A mí me piden cosas de matemática, yo matemática no sé nada, pero sí les puedo mostrar pizarras interactivas, pizarras online para que puedan trabajar desde la matemática, aplicaciones móviles que les permita a los estudiantes, no sé, resolver ejercicios. Ahora, yo te muestro el recurso, te muestro medianamente cómo funciona, pero bueno, después lo va a explotar el profe de matemática, ¿no? Bueno, acá tenemos otra cuestión, ¿no? Quizás la mayoría utilizó Classroom, no sé, acá lo tendría que haber dividido un poco, pero bueno, sabemos que todos nosotros hemos utilizado o alguna plataforma educativa estrictamente educativa, ¿no? Como Classroom, Moodle o Chamiro, pero muchos nos hemos abocado también al WhatsApp, ¿no? Profe, Sí, Susana. buen día. Yo lo que quería aportar en caso, en relación a esa pregunta, es Sí. que uno se fue adaptando de acuerdo al grupo de alumnos con el que estaba trabajando. Pasa que por ahí había muchas aplicaciones de las cuales podríamos utilizar para las clases, pero debido a que al acceso de internet que tenían los chicos o cómo se tenían para trabajar en cuanto a las clases, nos llevaba a lo más básico como el WhatsApp, que es la posibilidad que tienen la mayoría de los alumnos con el que trabajábamos. Entonces, por ahí, Sí. ante la pregunta, fue seleccionado tal vez WhatsApp porque no fue por no hacer uso de las aplicaciones, sino porque eran las condiciones más viables para las clases o para poder trabajar con el grupo de alumnos. Sí, era esa justamente la intención, ¿no? O sea, de decir, no es porque no conozcan la plataforma, nunca la hayan manejado, no la utilicen por diferentes cosas, ¿no? Sino porque, bueno, la realidad nos ha llevado a eso, ¿sí? Esa fue la intención justamente de la pregunta, ¿no? Saber qué han utilizado ustedes para comprender también un poco de la realidad. O sea, me pasa a mí, yo en el mes de marzo monté toda una plataforma de Moodle, empecé a generar los cursos, un montón de cuestiones, y después con el tiempo la institución iba por el otro lado, utilizó Classroom, otros, bueno, en escuelas agrotécnicas donde trabajo directamente por WhatsApp porque los chicos no podían acceder. Bueno, hay un montón de cosas, pero está bueno reflexionar de la misma manera que lo estás haciendo vos, esto de reflexionar, ¿no? ¿Por qué no pueden acceder? ¿Qué cosas podemos, o sea, qué estrategias podemos utilizar para eso? Si yo trabajo desde el WhatsApp, bueno, cómo llegar a mis estudiantes en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya acá vemos justamente el contacto de los estudiantes, acá se visibiliza esto, ¿no? Es decir, bueno, muchas veces hemos utilizado las plataformas que hasta desde el punto de vista no son educativas, las hemos transformado desde el punto de vista educativo. Y quizás la mayoría nos hemos orientado por WhatsApp, que no es la mejor, pero es la que más se adaptó, digamos, a la realidad de los chicos, sobre todo cuando tenían un solo celular por familia, ¿no? Así que son cosas que tenemos que analizar
y fíjense lo rico que hay en experiencias, en esto que comentas vos también, Susana, para que ir pensando, decir, bueno, tengo que desarrollar un capítulo de una tesis que hable sobre los recursos educativos en pandemia, por ejemplo, ¿no? El por qué buscar, bueno, plantearnos las preguntas y todo ese tipo de cosas. Así que es interesante. Bueno, Google Meet también, quizás esto esté relacionado por la política provincial, o porque en principio era lo más accesible que también teníamos, ¿no? Zoom, porque demoraba solamente 40 minutos para grabar. Skype casi ya nadie lo utiliza. Jitsi en un principio lo empezaron a utilizar, después no. Pero bueno, creo que la más utilizada por ahí ha sido Google Meet. Es la que uso también yo habitualmente. Y bueno, acá yo decía, bueno, el año pasado, cuando hice la misma pregunta, muchos decían por puntaje docente, ¿no? Porque el puntaje docente son 12 puntos que le dan a ustedes. Y yo siempre digo lo mismo, veo por ahí a colegas en los grupos decir, bueno, ¿dónde hay un curso con puntaje, qué sé yo, todo esto? Y los que somos del interior, nos cuesta más hacer un curso con puntaje porque por ahí la mayoría están focalizados en la capital, ¿no? Entonces, no tenemos esa posibilidad de decir, bueno, hacer una inversión, por ahí sé que cuesta pagar un arancel en la licenciatura, pero bueno, en un año y medio, en lo sumo en 2 años, no sé cuántos cursos uno tiene que hacer para obtener 12 puntos, pero en 2 años, o ponerle a lo sumo 2 años y medio, se puede obtener 12 puntos en este sentido, ¿no? Entonces, si lo ven desde el punto de vista de puntaje, es interesante analizarlo, pero bueno, yo creo que también empezamos a ver esta cuestión de el interés por mi carrera, ¿no? Para crecer profesionalmente, ¿sí? Yo tenía a mi directora de tesis que siempre me taladraba la cabeza, termina la tesis, y uno no le daba no le daba bolilla, hablando mal y pronto, hasta que un día, bueno, te cae la ficha de decir sí, y no es lo mismo, ¿no? Más allá de que ustedes ya tengan un título de licenciado, el de tecnología educativa es como un poquito más amplio, ¿no? Y bueno, eso me abrió la puerta a mí en lo personal en un montón de trabajo, ¿no? Desde la tutoría virtual hasta una coordinación, hasta, bueno, trabajo en otros países, asesoramiento. Ahora, por ejemplo, estamos desarrollando, bueno, yo he creado, no sé si ustedes lo conocen, un curso, un congreso virtual, ya ese fue en parte de mi proyecto de tesis, sobre la capacitación docente en tecnología en TIC, básicamente, y como propuesta hacía un congreso virtual. Eso fue en el 2013, bueno, en el 2014, se efectivizó en el 2015 en realidad el congreso, y hoy ya vamos por la 4ª edición, ¿no? Y bueno, el año pasado llegamos a más de, no sé, 60 países, tuvimos cerca de 200 conferencias, ponencias. Si ustedes no lo han conocido, si no lo hicieron por ahí, si ingresan a cobaite.net, van a poder ingresar, todavía están cargadas las charlas ahí en inglés, en portugués, y eso te abre unas puertas impresionantes, unas relaciones profesionales que ustedes no se imaginan, ¿no? De repente, el año pasado, los profes decían, bueno, profe, ¿por qué no invitamos a alguien a dar una charla? Y el año pasado hicimos muchas charlas con colegas, ¿no? Y yo, bueno, sin ser soberbio, le digo, bueno, elijan el país de Latinoamérica que ustedes quieran y lo llamamos y muy se reía. No, le digo, estoy hablando en serio. O sea, esto de la licenciatura lo que te hizo abrió un panorama importante para decir, bueno, si ustedes quieren que hablemos con alguien para conocer la realidad educativa de México, bueno, hoy trabajo ahí, pero bueno, República Dominicana, Guatemala, bueno, mismo Brasil, de donde ustedes, bueno, y eso te lo da eso, ¿no? Y yo hace un tiempo leí un libro que está publicado desde el 2010, que se llama Entornos Personales de Aprendizaje, de Jordi Adel y Linda Castañeda. Y bueno, hablo un poco de esto, ¿no? Cómo aprendemos nosotros. Ellos plantean eso de cómo se aprende en los contextos digitales, ¿no? Es una forma de aprender, no es una teoría lo que plantean, sino una forma de aprender. Y cómo vamos construyendo nosotros ese EPA o ese entorno personal de aprendizaje que le denominan ellos, a partir de esas relaciones, ¿no? ¿Dónde aprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿De quién aprendemos? ¿Qué recibimos y qué damos desde la virtualidad? ¿Dónde accedemos a la información? ¿A quién seguimos en las redes sociales? Y esa es otra cuestión que también es importante, ¿no? Empezar a construir desde la licenciatura nuestra identidad digital, nuestra ciudadanía digital. Ya vamos a ver más adelante nosotros, por ejemplo, esto de la evolución de las sociedades en relación con la tecnología, ¿no? Desde la sociedad industrial, la sociedad industrial y las revoluciones industriales hasta la revolución digital y la sociedad digital. Hoy nosotros, y esto de la pandemia también vino a quitar una especie de velo de esto para empezarnos a darnos cuenta de que somos ciudadanos digitales, ¿no? Ya quedó atrás aquel viejo concepto de nativo digital,
y hoy básicamente somos ciudadanos digitales. Quizá ustedes me conozcan, algunos he compartido escuela con algunos, con una profe ahí, con alguna profe compañera de ustedes, y con otros quizás me conozcan de las redes o directamente nunca me han conocido. Y bueno, uno tiene una vida personal, una vida, digamos, presencial, pero también va construyendo otra vida virtual, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber cierta coordinación también, pero cómo vamos expandiendo eso, ¿no? Entonces, es interesante pensarlo desde ahí, sobre todo desde el punto de vista de la profesión, porque por ahí nosotros tenemos este concepto, quizás los que son más pedagogos en ese sentido, los que tienen formación en ciencia de la educación, esto de pensar dentro de la caja, ¿no? Y yo lo amplío un poquito más, decir, bueno, pensar dentro del aula, pensar dentro de la escuela. Muchas veces pensamos, actuamos y desarrollamos nuestras actividades que están plasmadas dentro de la escuela. No pensamos por ahí desarrollar actividades o potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto mucho más amplio, mucho más globalizado. Pensar proyectos colaborativos, pensar en invitar a colegas, ¿por qué no?, de otros países. A mí me tocó, yo doy economía aquí en una institución, y de repente los chicos, bueno, veíamos siempre los problemas económicos de Argentina, y dice, profe, ¿qué se puede comprar con un dólar en otro país? Bueno, yo les mostraba, les decía, bueno, para comprender un poquito la inflación o qué, deberíamos preguntarle a otros chicos que compran. Dice, ¿por qué no hacemos algo con eso? Justo yo en el chat tenía ahí una compañera, una amiga que hice en Puerto Madryn, en un congreso internacional, que era de Taiwán. Habla español, habla inglés, toda la chica, docente ella también, y le mandé un mensaje por chat, ahí sí, profe, no hay problema. E hicimos por el celular, con datos propios, obviamente, porque la escuela no tenía internet, e hicimos ahí una pequeña charla por el celular y nos comentaba ella qué se compraba con un dólar en Taiwán, cómo eran los sueldos en Taiwán, cómo es la inflación, si conocían de la inflación. Entonces, ese tipo de cosas, primero los chicos no se olvidan y después representa algo significativo, ¿no? Empezar a tener una mirada mucho más amplia en ese punto. Bueno, ¿qué vamos a desarrollar a lo largo de todo este camino? Primero, bueno, lo que yo me hice una presentación, bueno, yo soy profesor en ciencia jurídica, hice una tecnicatura en informática en una institución privada, bueno, hice la especialización en TIC del Ministerio, que creo que ustedes también la deben haber hecho por ahí. Estoy actualmente en mi tesis de maestría, he cursado una maestría de enseñanza en escenarios digitales, que se dicta en 7 universidades en forma simultánea, pero a mí me tocó la de Chilecito, así que también es a distancia. Bueno, ya la cursé el año pasado, la terminé de curso el año pasado, debería haber hecho mi tesis el año pasado, pero bueno, sigo todavía ahí debatiendo. Y bueno, tuve la suerte también de ser uno de los riojanos becados para ir a la Universidad de Los Ángeles, en California, en el 2017. Experiencia maravillosa. Eso también te da el contacto de las redes sociales, que te enteres muchas veces de cosas que a lo mejor o no se comparten, no se socializan en la provincia y vos te terminas entrando por otro lado. Y bueno, insistir en esto, ¿no? Hay muchos profesores de inglés también que se van a otros países, profesores, colegas de acá de La Rioja que fueron a otros lugares en Estados Unidos, en estos intercambios 100% gratuitos, no pagas ni siquiera, llevas para gastar nada más, pero es interesante esa experiencia, ¿no? Y bueno, trabajo a nivel secundario, superior y universitario. Solamente en el superior tengo 3 horitas nada más. No trabajo en el superior. Sí en la universidad, aquí en la UTN, y bueno, y en un instituto universitario ahí en México también. Acá tienen por ahí mi currículum, si lo quieren ampliar en algún momento. Bueno, he creado este congreso virtual en cobaite.net. El año pasado lo implementamos desde Brasil y desde Colombia. Y tengo mi propio ahí sitio web que es bimodallearning.net, que antes se llamaba Mundo TIC, lo eliminé y quedó ahora, el año pasado. Y bueno, siempre tengo como frase de cabecera una vez que escuché hace como 10 años más o menos, la de Peter Drucker, que dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, ¿no? Y yo creo que esta cuestión de empezar a usar herramientas tecnológicas, de empezar a pensar la innovación en nuestras prácticas, en nuestras aulas, nos podemos anticipar a muchas cosas, ¿no? Y esto de, por ejemplo, de lo que vivimos nosotros en el año pasado y este año en la pandemia, lo hemos sufrido mucho. En mi caso particular, yo me he sentido muy cómodo, me siento muy cómodo trabajando, más allá que tenga cerca de, no sé, 400 estudiantes conectados de manera online, pero bueno, por ahí la experiencia que uno adquirió en la tutoría virtual, en la organización de las clases virtuales, en las plataformas, te da la posibilidad de que te puedas manejar y organizar mejor tus tiempos, pero bueno, no todos hemos tenido la posibilidad esa, ¿no?
Y creo que si hubiéramos trabajado permanentemente en ese tipo de cuestiones, quizás hubiéramos enfrentado de otra manera, ¿no? Bueno, ustedes van a desarrollar sus clases en la plataforma de la institución. Para aquellos que trabajen solamente de los celulares, pueden descargar la aplicación que se llama Moodle. Cuando les pida la dirección web del sitio, deben cargar la misma plataforma, la plataforma de la UTN, y ahí pueden acceder a las materias de la misma manera, obviamente desde el celular, pero bueno, pueden participar de esa manera, ¿no? Celular o tablet. Dentro de los contenidos de esta materia vamos a ver 5 unidades. Ojalá las podamos desarrollar a todas, porque yo en el medio voy invitando a algún colega para que nos hable de alguna experiencia. Si ustedes tienen algún interés en particular y quieren que haya algún especialista en eso, no sé, gamificación, tema de videojuegos, plataforma educativa, lo que sea, invitamos a algún colega de otro país y lo podemos explayar, ¿no? Así que no hay problema en eso. Vamos a ver la unidad número 1, introducción a las problemáticas de tecnología y desarrollo. La 2, ciencia, tecnología y sociedad. La 3, el papel de las TIC en el desarrollo económico. La 4, lo que tiene que ver con innovaciones tecnológicas. Y el rol del Estado como última medida, última unidad, el rol del Estado en las políticas públicas. Y un trabajo final, que en realidad ese trabajo final, si bien es cierto hay una presentación que deben hacer ustedes, se va a ir construyendo semana a semana y mes a mes, ¿no? A través de esa especie de portafolio digital que lo van a hacer en un sitio web, ¿no? Si no tienen idea de cómo crear un sitio web en Google, es muy sencillo, es muy práctico y es interesante para implementarlo en nuestras clases. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? Que podamos, hasta lo que voy compartiendo. ¿Nada? Bien. Bueno, a ver, esperen un segundito. Bueno, como les decía, dentro del recorrido ustedes van a tener, ahí les voy a compartir también esta presentación. Dentro de esta presentación, si ustedes hacen clic ahí, les va a aparecer cada uno de los contenidos, los desarrollos que vamos a ir viendo en esas unidades, ¿no? Con respecto a la actividad o a la evaluación o la actividad final, o qué cosas tienen que tener en cuenta ustedes para poder participar. Esperen que acá está. Primero tener en cuenta esto de la participación en los foros, ¿no? Eso es importante, y sobre todo esta cuestión de tomarlo al foro no como una actividad, es decir, bueno, ingreso, participo y me voy, sino lo rico de los foros es la interacción que puede haber con ustedes mismos y bueno, y obviamente la participación que pueda realizar yo. Pero ese intercambio es interesante, se aprenden cosas muy, muy buenas en ese punto, ¿no? Así que no solamente lean los comentarios de sus compañeros, aporten los comentarios de sus compañeros, que es interesante eso. Va a haber actividades colaborativas, muchas de ellas las vamos a hacer aquí online, ¿no? O sea, habilitar las salas que tienen la posibilidad de Zoom para que ustedes puedan habilitar un documento y realizar esa actividad colaborativa que después la pueden profundizar o bien compartirlo en ese momento en la plataforma, ¿no? Como les decía, la construcción de un sitio web en Google. Ahí Google tiene una opción que dentro de Google Drive, que son los Google Sites, permiten crear sitios web. Muchas instituciones en La Rioja lo han creado para sus instituciones educativas, pero poco lo usamos para crearlos para nuestras clases, ¿no? Y después van a hacer, cuando se termine, un resumen conceptual. Cuando terminemos, llegamos al último punto, un resumen conceptual en video, que ahí van a tener el desafío ustedes de en 5 minutos comentar el recorrido que hicieron por toda la materia, ¿no? Quizás sean 10, ya vamos a ver, pero no es solamente una exposición oral lo que tienen que hacer, sino simplemente comentar qué es lo más significativo que han tenido a lo largo de la materia, ¿no? Y ese resumen en video lo hacemos en una plataforma específica que está creada para eso, que se llama Flybrit, ya la vamos a ver más adelante, que justamente, bueno, también yo la uso para los resúmenes conceptuales con mis estudiantes. Bien, arrancamos con la unidad número 1, ¿sí? Bueno, introducción a las problemáticas de tecnología y desarrollo. Como le dije, estos son los contenidos que vamos a ver en la unidad número 1, ya vamos a ir charlando sobre eso, pero en este contenido, en esta primera parte vamos a ver esto, ¿no? La introducción de las problemáticas de tecnología y desarrollo. Bueno, acá en esta pequeña imagen uno quiere hacer un
un resumen sobre, o tratar de plasmar esto que nosotros venimos viendo en relación a la evolución de la tecnología con la sociedad, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros, no sé si vieron por ahí esos memes que dicen, la generación de hoy nunca va a entender qué significa esto, ¿no? Y hay un cassette y una lapicera, y muy pocos son los que comprenden, los que ya tienen cierta cantidad de años, bueno, como yo, lo utilizábamos para rebobinar los cassettes y para poder escuchar un tema en un determinado momento, ¿no? Entonces hay muchos chicos que hoy no conocen o están habituados a las nuevas tecnologías, y bueno, hubo una evolución en torno a eso, ¿no? Hoy por hoy nuestro escritorio, nuestra mesa, está simplificado todo con este concepto de la convergencia tecnológica en nuestro celular. Nosotros en nuestro celular, si empezamos a querer sacar las aplicaciones y transformarlas en esos objetos que ha reemplazado, y quizás terminamos llenando un aula o toda nuestra habitación, porque hoy el celular es un elemento esencial y lo podemos utilizar con un sinfín de actividades, ¿no? Y bueno, eso hubo, siempre que nosotros hablamos de tecnología y relación a la educación, obviamente podemos hablar desde que el hombre inventó el arco y la flecha, o que inventó el fuego y con el fuego el arma, y todo lo que implicó la evolución de la tecnología, ¿no? Pero generalmente cuando lo hablamos desde el punto de vista educativo, tomamos desde la revolución industrial hacia la fecha, ¿no? Porque fueron impactos muy impresionantes, no solamente en los aspectos sociales, sino también educativos, ¿no? Si hablamos de la educación nueva, en el inicio de la revolución industrial o el surgimiento de la educación, la llamada educación, la nueva educación, fue justamente formar a esas personas para el trabajo en lo que tiene que ver con las empresas o el trabajo en ese contexto, ¿no? Y bueno, hemos estado casi un siglo con ese concepto, y bueno, la educación se fue cambiando también en ese sentido. Y bueno, hubo una evolución que ya la vamos a analizar hasta llegar a la actualidad, cuando vemos esto de la inteligencia artificial, cuando se analizaba en algún momento o se temía de que el docente sea reemplazado por una máquina, porque veíamos las clases que se daban en China o en Japón por una máquina, y hoy vemos que la pandemia ha afianzado esta necesidad de que debe haber un docente, un ser humano, digamos, frente a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, son cosas que en este ir y venir del desarrollo de la tecnología en relación con la sociedad, lo vamos reflexionando, lo vamos debatiendo, lo vamos afirmando o lo vamos eliminando. Como le decía recién yo, este concepto del nativo digital, ¿no? Tan vigente en algún momento, y que hoy sabemos que prácticamente el niño o el adolescente, bueno, ese niño que nació en este momento, en este tiempo de tecnología, puede tener cierta facilidad para dominar la tecnología, pero realmente no sabe cómo transformar esa utilidad desde el punto de vista educativo, ¿no? Es lo que Dolores Rey, esta española, hablaba ya hace un tiempo de las famosas TIC, las TAC y las TEP, las tecnologías de la información y la comunicación, que todo el mundo domina, pero cuando tenemos que transformarlas a eso para el aprendizaje y el conocimiento, ahí empezamos a patinar, ¿no? Sobre todo nuestros estudiantes. Y bueno, y con la pandemia también se ha visibilizado ese tipo de cosas, ¿no? La dificultad que tienen nuestros estudiantes para comprender muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que fortalecer el tema de las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y las TEP, esto de las tecnologías del empoderamiento y la participación. Cosas que se han, tanto el modelo TEPAC, no sé si lo escucharon nombrar en algún momento ustedes, como esto de lo que hace Dolores Rey, se han confirmado en cierta medida con esto de la pandemia, ¿no? El modelo TEPAC, el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar, y cómo eso adquirió cierta relevancia, ¿no? Y en este tiempo estamos nosotros ahora con una sociedad conectada, hiperconectada, una sociedad del conocimiento, y bueno, todo tuvo un desarrollo, ¿no? Y todo tuvo inconvenientes y oportunidades y un montón de cuestiones. Y eso tiene que ver, está estrechamente relacionado con el desarrollo humano, ¿sí? La tecnología va de la mano también del desarrollo humano. Hay un autor, estas pequeñas citas que yo les voy compartiendo surgen de los mismos apuntes que ustedes tienen, ¿no? Esta presentación es parte de eso, ¿no? De ir compartiendo cosas que yo considero importantes de esos apuntes, ¿no? Aquí habla de la tecnología, y seguramente si hay algún colega acá que sea profesor de tecnología, tenga otro concepto, ¿no? Pero bueno, estos autores hablan sobre esto, ¿no? Las actividades humanas, básicamente, que tienen como resultado, ¿no? Esto de desarrollo de entidades materiales y inmateriales de alta sofisticación, sí. La tecnología también es entendida como este conjunto de procesos con base, hasta lo confundimos con la ciencia, ¿no? Pero es de base científica el conjunto de esos conocimientos, ¿no? La tecnología no es una ciencia, básicamente.
Y después cuando hablamos de desarrollo humano, y acá está esto del programa de las Naciones Unidas, dice el proceso en el cual la sociedad debe mejorar las condiciones de vida. Se habla de estas cuestiones de las estrategias para desarrollar el potencial de nosotros, los seres humanos, de incrementar sus posibilidades y brindar el goce de la libertad. Se habla ya desde la UNESCO, inclusive esto de las competencias básicas, o las competencias básicas, o base que todo estudiante en el mundo debe desarrollar. Y bueno, entramos a hablar también de las competencias digitales, y eso está plasmado en documentos internacionales, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de tecnología también lo podemos relacionar con ese concepto. Decimos que son un conjunto de conocimientos de base científica que nos permiten desarrollar productos, organizarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya hay muchos autores que están hablando, inclusive antes de la pandemia, con este concepto de la tecnología como un ecosistema, ¿no? Si vamos al concepto de ecosistema, ambiente físico, no sé, donde interactúan los seres bióticos y abióticos, no sé cómo lo podemos desarrollar desde el punto de vista de las ciencias naturales, pero bueno, está plasmado dentro de un ambiente, siempre relacionamos el ecosistema con algo palpable, con algo físico, ¿no? Y bueno, desde hace algún tiempo hay muchos autores que empiezan a hablar de la tecnología como un ecosistema, ¿no? Porque son ambientes, o hemos creado ambientes donde nos comunicamos, hemos creado ambientes de entretenimiento, ambientes de trabajo y ambientes educativos, ¿no? Y por ahí el gran desafío que tenemos nosotros como partícipes de esa sociedad digital es tratar de dilucidar o tratar de comprender cuáles son los límites que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Hace poco salió, por ejemplo, una publicación de creo que una estudiante de abogacía, una colombiana, que el profe le pedía por favor que conecte la cámara porque tenía que estar, profe, no, y bueno, sí, conectó la cámara, y aparecía en Maya, en una playa paradisíaca en Cancún, no sé en dónde andaba, y bueno, todos en las redes sociales comenzaron a decir, sí, perfecto, el estudiante es responsable, bla, 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 bla. Sí, uno puede dar, digamos, conceptos, se puede destacar en cierta medida lo que hizo el estudiante. El hecho es que muchas veces nosotros confundimos cuáles son los ecosistemas en los que nosotros estamos transitando en ese momento, ¿no? Si es un ecosistema educativo, por más que lo hagamos de la virtualidad, debemos en cierto punto comprender cuáles son las normas que regulan ese ecosistema, ¿no? Las famosas netiquetas. Hay algunas universidades que ya tienen especificado, muchos docentes también tienen especificado cuáles son esas netiquetas, esas normas de comportamiento en un ecosistema. Cuando trabajamos con un grupo de WhatsApp, ¿no? O cuando conformamos los grupos WhatsApp docentes, también establecer cuáles son las normas de convivencia y de participación. Yo no puedo en este momento estar de musculosa y dando clases y tomando una cerveza. Y yo te dice, profe, ¿por qué está así? No, es que estoy conectado desde un bar, ¿no? Por más que yo esté en un bar conectado y se escuche por ahí que se ladra un perro, y yo estoy de cerveza, con cerveza, no, porque estoy en un ecosistema educativo dentro de un ambiente virtual tecnológico, ¿no? Entonces, es importante esto y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, desde el rol del licenciado en tecnología educativa, estas cosas las vemos también, ¿no? Es decir, bueno, porque hay toda una organización, hay un libro muy bueno que se llama algo así de educación bimodal, que son libros digitales gratuitos de la Universidad de Quilmes, que hace un recorrido de cómo la Universidad de Quilmes construyó esto de la universidad virtual, ¿no? Bueno, se pasó por todas esas cuestiones, ¿no? Y ahí adquiere un rol muy relevante el licenciado en tecnología educativa para organizar, para asesorar, para llevar a la práctica estas cuestiones de las convivencias en estos ecosistemas, ¿no? Porque después empezamos a tener problemas. Queremos, y es lo que ha pasado no solamente en La Rioja, sino en todo el país, en todo el mundo, de querer trasladar la educación a los ambientes virtuales sin tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? La educación virtual es una modalidad, es una forma de trabajo, se trabaja de diferente manera, se trabaja con roles muy, muy diferentes, y pretender pasar tal cual. Sí, a mí me ha pasado de que teníamos que tomarle de asistencia a los estudiantes levantando la manito, ¿no? Entonces, hay muchas otras cosas que se tienen que tener en cuenta dentro de esos ecosistemas, ¿no? Entonces, diferenciar bien cuál es el rol que tenemos en cada uno de esos, ¿no? Acá quizás sea un poco, no sé, coloque porque en el apunte lo nombraba Fidel Castro, ¿no? No es por una cuestión ideológica que lo he colocado, ni mucho menos, ¿no? Pero el pensamiento que pueden llegar a tener personas que muchas veces hasta piensan de manera diferente y actúan de manera diferente a lo general, o a lo que nosotros por ahí podemos concebir, ¿no? Pero lo cierto es que
la tecnología va avanzando, va generando un montón de dificultades, un montón de problemáticas ambientales, sociológicas, psicológicas, una serie de cosas, ¿no? Y acá Fidel este autor dice, bueno, los potentosos avances de la ciencia y la tecnología se multiplican diariamente, pero sus beneficios no llegan a la mayoría de la humanidad y siguen estando en lo fundamental al servicio del consumismo irracional que derrocha los recursos limitados y amenaza gravemente la vida del planeta, ¿no? Esto, muchos autores, o bueno, básicamente nosotros nos vamos dando cuenta del impacto que tiene la tecnología en la naturaleza, en la sociedad y cómo va generando esas problemáticas, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, no sé si vieron ustedes los satélites de SpaceX, de Elon Musk, de cursar los cielos, y uno lo ve como una novedad y lo ve como esto, como un crecimiento, porque todo el mundo va a tener acceso a Internet, pero están los detractores que dicen que va a dificultar la visibilidad dentro de lo que implica la visión o el estudio del Profe, espacio. Sí, ahí concuerdo con la profesora recién porque, y con lo que dice Fidel Castro, porque si bien va avanzando, sí, mucho, demasiado diría, pero no llega a todos, sí, y eso lo vimos este año en la escuela, en escuelas en sectores donde los chicos no tenían posibilidad de internet, inclusive docentes que han tenido que pagar y mejorar sus condiciones tecnológicas para poder dar clases. Entonces la pregunta hasta qué punto la educación es igualitaria para todos en un contexto así, habría que reverla, me parece, porque cada vez son más los alumnos que manifiestan la conectividad y hablo de escuelas en sectores no tan pobres, pero en sectores también que uno nota que sí, ¿me entiendes? Así que por ahí también me parece que va el sí, 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 comentario. totalmente concuerdo con eso. Inclusive las estadísticas que hay de conectividad a nivel mundial indican que el 50% de la población mundial está conectada. Entonces, también es para revisar, nosotros en la última unidad vamos a ver esto de las políticas públicas, ¿no? Esto de si ha sido correcto entregarle las computadoras a los chicos que después las terminaron vendiendo, de que si las computadoras que se entregaron a los 2 años fueron obsoletas y no se pudieron, o sea, no estoy hablando de La Rioja en sí, ¿no? Estoy hablando de políticas públicas, ¿no? Uno por ahí mira como ejemplo, si se quiere, entre comillas, que hacen otros países, en concreto por ahí el Plan Ceibal en Uruguay, que hicieron, ¿no? Pasaron como 5 presidentes y sigue la misma política pública en ese sentido, ¿no? Acá nosotros, no importa si es peronismo, si es macrismo, si es radicalismo, si esto otro, llega un nuevo gobierno y cambia lo que muchas veces hizo el otro, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas pendientes en ese sentido y yo en ese punto, es una cuestión muy personal la que digo, ¿no? Creo que la pandemia en ese sentido vino a visibilizar estas cuestiones, ¿no? A darnos cuenta que desde las políticas públicas y de las políticas educativas hay una gran brecha tecnológica, ¿no? Mira, antes de la pandemia se hablaba, por ejemplo, de que la tecnología había avanzado y un montón de cuestiones, no me acuerdo en dónde lo leí eso, pero decía, bueno, es hora de avanzar en la brecha cognitiva. Los chicos ya tienen la tecnología, es hora de avanzar hasta a reducir la brecha cognitiva. Y hoy nos damos cuenta con la pandemia de que no es tan así esta brecha tecnológica, ¿no? Existe la brecha tecnológica, existe la desigualdad en ese sentido y hay que trabajar fuertemente en eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, en las clases que doy en México, me toca, por lo general, ellos tienen un sistema muy, muy particular. Algún día podemos invitar a alguien para que nos hable, yo todavía sigo sin entenderlo, porque plantean hoy, por ejemplo, una movida en todo este año con el SUSISCAM, no sé cómo se llama el sistema, donde vos tenés que, se abren las vacantes y vos empezás a concursar por esas vacantes, ¿no? Creo que no hay puntaje en ese sentido. Tu título tiene que estar válido para eso y empezás a concursar para un cargo de directivo, porque hay movilidad. Si vos de repente estás en una escuela rural, te puedes ir a una escuela en otro lugar y dejas la vacante esa y cuando empiezan a concursar, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me han tocado muchos docentes de preescolar, como dicen ellos, de primaria, sí, bueno, de nivel inicial y primaria, que son de escuelas rurales. Y las escuelas rurales tienen las mismas necesidades que las nuestras, ¿no? Acá, sin luz, sin agua, un montón de cuestiones. Pero yo les decía a ellos, sí, bueno, ellos me criticaban, profe, muy lindo todas las herramientas que nos dices, pero yo estoy en una escuela rural. ¿Cómo yo puedo igualar o puedo brindarle las oportunidades a mis estudiantes de la tecnología? Le digo, ¿tienen conectividad ahí? No. Es más, profe, dice, no tienen esta luz eléctrica. Bueno, ¿qué recursos tenés vos en ese sentido?
yo solamente tengo un celular. Bueno, yo les mostré un par de aplicaciones, hacer búsqueda de tesoro con código QR, llevarle los marcadores impresos para la realidad aumentada, hacer una radio en vivo en ese momento ahí, con una aplicación que se puede descargar para trabajar la radio educativa con alguna temática que estén desarrollando desde cualquier área, darle los roles a los estudiantes, o sea, llevarle un poco la tecnología. Y les mostraba el caso no sé si lo vieron hace un par de años, ya 2014 creo que era, del chico de Bolivia que hizo el Wally boliviano. A veces lo pueden buscar ustedes ahí en internet, el Wally boliviano, que es un chico muy autodidacta que se dedica a la programación, vive en una zona rural, vive en una zona pobre de Bolivia, y él se dedica a ir a la basura y a buscar todos los elementos electrónicos. Y bueno, los rompía, empezó a investigar, ¿verdad? Y empezó a armar robots, ¿sí? Bueno, se viralizó su experiencia, su caso, y bueno, hoy trabaja en la Universidad ahí de La Paz, creo que en Bolivia, dando clases en la universidad. Lo han becado para estudiar la ingeniería mecatrónica y da clases de reciclaje de tecnología, ¿no? Entonces, también está esta cuestión, hasta qué punto nosotros podemos diseñar esas estrategias, porque sabemos que están en necesidad, sabemos que están nuestros estudiantes en desigualdad de condiciones, pero cómo los podemos, no sé si decir igualar con respecto al otro, porque en algunos casos es muy difícil hacerlo, pero sí por lo menos brindarles oportunidades mínimas para que ellos puedan experimentar otras realidades, ¿no? Y anda a saber en el tiempo qué cable podemos nosotros tocar, qué cosas podemos enganchar para generarles esas ganas de progresar y salir y transformar su contexto, ¿no? Creo que eso es interesante el rol nuestro como docentes. Pero es cierto lo que comentás, hay muchas cuestiones políticas que se deben mejorar. Yo por ahí cuando hablo de políticas no quiero hablar porque no sé quién está del otro lado. A lo mejor está, no sé, el secretario del gobernador es docente nuestro aquí. No es que uno tenga miedo de conectar, sino no quiero, quiero que reflexionemos en eso, ¿no? Cada uno tiene que ser críticos y en la medida de lo posible aportar para eso, ¿no? Yo he sido muy crítico con las políticas educativas del Ministerio de Educación de La Rioja. Es más, en algunos casos estuvo en alguna lista negra por ahí, donde no me llamaban para muchas cosas, lo sé de buena fuente, y bueno, por ahí uno critica, pero no con el ámbito de destruir, sino de colaborar, ¿no? Esto De de decir, analizar. mira, estoy haciendo un congreso de analizar. Mira, yo en 2015, por ejemplo, hicimos, y siempre digo lo mismo, por ahí canso con esto, pero en 2015, en una materia que ya desapareció del sistema educativo, que a mí me parece muy interesante, que es Ciencia, Tecnología y Sociedad. Nosotros en cuarto y quinto año tenía yo esa materia, desarrollamos una aplicación móvil para convocar donantes de sangre, no importa en el lugar del país en el que te encuentres, ¿no? Bueno, ganamos la Feria de la Ciencia, fuimos a la Feria de Ciencia Nacional, nos dieron premio, como iba dentro de los proyectos, estos de los temáticos, no sé cómo se llamaba, no pasamos a una instancia internacional, pero bueno, fue la gente de Salud Pública de la Nación, se interesó, que hay que explotarlo, bla, 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 un montón de cosas, ganamos premios, participamos en un premio de Google, por ahí también creo que llegamos a la final, no creo, llegamos a la final, nos dieron un premio. Para los que están en el ambiente tecnológico, hay unos premios que se llaman los premios Sadowski, que se dan también, ganamos un premio Sadowski a la innovación tecnológica, es como si fueran los Martín Fierro de la televisión. Bueno, esos son los premios Sadowski para la tecnología. Ganamos 3 premios importantes. Hablé, no sé, golpeé un montón de puertas para que se desarrolle. La aplicación ya estaba funcionando porque la desarrollamos con gente de Tierra del Fuego. Hoy esos chicos están en España. Y la idea es que se empiece a utilizar en salud pública de manera gratuita. Nunca nadie nos llamó, nunca nadie nos dijo nada, nunca nadie esto. Y se perdió ese tipo de cosas, ¿no? Y eso permitía por ahí acercar en cierta medida. Y los chicos con los que nosotros hemos desarrollado, hoy uno de esos chicos, no sé si ya se recibió 2014, sí, ya se recibió. Uno de esos chicos es abogado, otro creo que es médico, una cosa así, y andan dando vueltas por ahí. Pero bueno, ellos van generando otro tipo de atractivo ante eso, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros hablamos de la globalización básicamente y estas oportunidades que se nos pueden generar, hay autores que piensan esto, ¿no? Que la globalización, dice, polarizadora de la riqueza y el poder, sería impensable sin el avance de las fuerzas productivas de la ciencia y la tecnología que la han hecho posible.
tenemos que empezar a pensar la globalización desde ese concepto mucho más amplio y mucho más amplio, ¿no? En el sentido de decir, sí, las tecnologías, globalización, podemos comunicarnos, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué cosas podemos generar de la docencia de la globalización? Esto de poder charlar con un profe de Taiwán, esto de poder invitar a un profe de otro país a que nos hable de esto. El año pasado invité a una profe de Colombia a las charlas y que ella es diseñadora instruccional. Y ella comentaba su experiencia, dice, yo acá en Colombia trabajo 3 meses nada más. Los otros 3 meses, con lo que cobro de los 3 meses, vivo todo el año, ¿no? Tengo obviamente otros trabajos, pero dice, un contrato como diseñadora instruccional dentro del ámbito de la tecnología educativa, dice, una empresa me paga a mí $5.000 por esos 3 meses. A ver, nosotros sacamos la calculadora, 5.000 por 144 que te pagan ahora el dólar. Bueno, hagan números, o sea, me quiero dedicar a ser diseñador instruccional. Empezamos a plantearnos nosotros, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que empezar a mirar nuestra realidad docente, profesional, personal, un poco más amplia en ese sentido, y las bondades que nos pueden dar esto de formarnos como licenciado en tecnología educativa, ¿no? Bien, toda esta cuestión de la evolución de la tecnología, por eso decíamos al comienzo de estas temáticas, ¿no? No solamente son problemáticas sociales, son problemáticas políticas, problemáticas de la democratización tecnológica también, sino desde el punto de vista ecológico, ¿no? Que eso es interesante poderlo analizar, cómo va impactando la tecnología desde el punto de vista ecológico. Hasta ya están viendo esos satélites de Elon Musk, de SpaceX, como una cuestión ecológica, ¿no? Si de repente el mundo se llena de satélites, ¿cómo se van el espacio se llena de satélites, ¿qué va a generar como problemática, ¿no? Entonces ahí habla del debate ecológico, la internalización que ha adquirido el fenómeno ambiental, la concientización alcanzando los problemas ecológicos globales, el surgimiento de fuentes de movimientos de organización, como hay varios organismos internacionales en eso, y el compromiso formales de muchos estados y gobiernos para hacer revertible el deterioro de esto, ¿no? Entonces hay debate en ese sentido, pero bueno, acá un poco esto es lo que hablaba recién la profe, ¿no? Estos procesos de marginalización, ¿no? Estas desigualdades que se van percibiendo en la sociedad, ¿no? Tenemos por un lado una minoría industrializada, poderosa y rica, con un alto desarrollo de ciencia y tecnología, y una mayoría atrasada, pobre, desposeída, con un incipiente desarrollo tecnológico, científico y técnico. Esto lo vemos nosotros, esta diapositiva está hecha inclusive antes de la pandemia, ¿no? Fíjense, si nosotros lo empezamos a pensar desde el punto de vista de la pandemia, cuánta razón se está dando, cuántas cosas se están visibilizando, ¿no? ¿Qué pasa con África, con las vacunas? ¿Qué pasa con los países poderosos? En un principio decíamos que la vacuna rusa no servía cuando no conocíamos realmente el desarrollo científico que tiene Rusia, Estados Unidos por otro lado, Brasil por otro lado, Argentina, Cuba, ahora visto como un país pobre, como está empezando a desarrollar ahora una vacuna. Entonces, hay cosas que se van percibiendo, ¿no? Ese abismo que vamos percibiendo nosotros, que nos van separando, ¿sí? Separando en el sentido del acceso a muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podemos tomar nosotros para acercar a nuestros estudiantes, más allá que nuestros estudiantes estén dentro de este sector, ¿no? Dentro de este sector, ¿no? De esa minoría, pobre, desposeída, con un incipiente desarrollo científico y tecnológico, viven en barrios pobres. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le puedo generar esa visión de posibilidades de crecimiento, de posibilidades de logro? Hoy cuentan con una universidad pública, hoy cuentan, no sé cuántos de ustedes habrán cursado un profesorado con alguna ayuda económica. Los que somos más grandes por ahí, no existían las becas, ¿no? Y hoy es muy común por ahí tener una beca, poder estudiar, incentivarlos a eso, ¿no? Para que piensen en las posibilidades que les puede brindar la educación y sobre Profe, todo la eso es lo tecnología. que hay que remarcar mucho porque a veces ellos como que están frustrados, diría la palabra, y tratan de no querer mejorar y explicándoles que por ahí la educación les cambiaría la vida es el eje. Yo recuerdo en el año que me recibí, empecé a trabajar en una escuela rural y mi trabajo era convencer a los padres de que ellos puedan
permitirle a los chicos, permitirles, les digo, porque ellos se decían, no, mi hijo no va a la escuela, pues tiene que trabajar, porque si no trabaja no va a comer. Y yo explicarles, no, bueno, pero usted quiere lo mismo para sus hijos, no lo quiero ofender, les decía, porque por ahí suena feo, pero usted quiere que ellos mejoren la calidad de vida o quieren que siga toda la vida así. Y era como muy difícil hacerles entender que el único camino para avanzar era la educación, porque ellos estaban Sí, sí. cegados en que no, en que los hijos iban a trabajar como ellos en el campo para poder comer y que no les importaba el futuro. Así que bueno, es todo un trabajo de Sí, sí, concientización. yo creo que ese es por ahí el trabajo hormiga que nosotros hacemos y que muchas veces no se ve, ¿no? Yo creo que la mejor manera de eso, no digo es colocarse uno como ejemplo, sino mostrarle a los chicos cuestiones que, o sea, que son ejemplos en otros lugares. Esto el chico este del Wally boliviano, por ejemplo. Yo siempre los de secundaria les coloco ese video, ¿no? De pensar de que por más limitaciones que nosotros podamos llegar a tener, se pueden lograr cosas muy importantes, pero bueno, hay que formarse. Hoy existen, pero un sinfín de cursos de capacitación gratuita, están los famosos MOOC, esto MOOC, que inclusive los brindan las grandes universidades del mundo sobre diferentes cosas, y son gratuitos, y los chicos pueden acceder, no sé, obviamente tienen que tener una conectividad, ¿no? Pero bueno, generar también esos espacios para que ellos puedan formarse, incorporar determinadas habilidades, competencias bueno, ir creciendo, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos esto de que obviamente uno no reniega de la vida que han tenido nuestros padres, pero bueno, yo tengo mi padre que falleció ahora en pandemia, hace como un mes atrás. Bueno, pero nunca terminé. Mi papá era policía, mi mamá empleado de una fábrica, y yo decía, bueno, yo no quiero eso para mí, ¿no? O sea, yo tenía un profe también que me lo decía, ¿no? Tratar de superarse permanentemente. Y un poco lo que yo traslado también a los estudiantes, es decir, no es que renieguen ustedes de sus padres, sino miren la realidad de sus padres. Si son médicos, si son abogados, traten de ser más que ellos. Si son, no sé, empleados, albañiles, traten de ir un poco más allá para que se vaya generando ese crecimiento permanente y no quedemos estancados, sino volvemos a la educación de la época de la revolución industrial, donde el hijo del médico era el médico, donde el hijo del empleado era el empleado, donde el hijo de tal era el tal, ¿no? O sea, las clases sociales estaban así y uno no podía asomar la cabeza porque vos ya eras de esa clase social. Entonces creo que Claro. esas cosas se tienen que, Reproducía el sí, modelo. Se reproducía el modelo y exactamente, estaban predeterminados ya desde chicos. exactamente. Y bueno, por ahí y quizás haya vestigios de eso que todavía permanecen en la sociedad, que eso creo que lo tenemos que trabajar. Y qué mejor manera de hacerlo desde el acercamiento a las tecnologías, ¿no? Creo que ahí es un rol muy importante. Hoy hay chicos que pueden empezar a programar con cosas muy básicas, ¿no? Y bueno, hay ejemplos por el mundo. Hay un caso, no sé si en Estados Unidos o en Canadá, donde a un niño, a un adolescente, se le murió el padre de cáncer de páncreas. Y él dice, bueno, ¿cómo se me murió mi tío? No, el padre, no, el tío. ¿Cómo se me murió mi tío de un día para el otro? Entonces empezó a investigar, a investigar, a investigar. Empezó a encontrar las causas de cómo se produce el cáncer, ese cáncer, cómo se detecta, y creó una especie de tiritas. ¿Por qué se murió el tío? Dice, porque, habla de cáncer, porque no pudo acceder a un testeo que se hacía un análisis que costaba cerca de $3.000. Él empezó a investigar y hizo unas tiritas como esas que se revisa la glucemia, y bueno, terminó bajando, creo que no sé si a $7 o a $10 el test, ¿no? Pero en ese camino, dice, habló cerca de 200 profesores para que le ayuden y solamente uno les dio bolilla, ¿no? Y le abrió las puertas de su laboratorio, empezó a investigar y bueno, y logró producir esa tirita, ¿no? Que bajaron los costos para detectar el cáncer de páncreas. Y ahora hay un laboratorio que está interesado, estoy hablando hace como, no sé, 3 años atrás, ya veo que este niño es dueño de un gran laboratorio ahora, pero digo, empezó a analizar la posibilidad de poder detectar otros tipos de cáncer simplemente con esas tiritas, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay que limitar la creatividad. Yo el otro día, mira, hace como 3 años atrás, más o menos, participaba en una reunión institucional que vino gente de un equipo técnico a hablarnos sobre esta implementación de los CAP, los famosos CAP, contaban que nadie sabía cómo hacer, para dónde disparar. Bueno, digo, pero coméntenos qué es el CAP desde el punto de vista práctico, porque yo no lo entiendo, decía yo. Y bueno, nos explicaba, qué sé yo, todo. Y empezamos a discutir respecto de la diferencia entre la pequeña ciencia y la gran ciencia, que es un poco lo que vamos a charlar creo que más adelante, si no les comparto el apunte.
Y ella decía, no, los chicos en el secundario hacen pequeña ciencia. Y bueno, justo yo había leído ese libro, así que estaba bien, había un libro que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad de Quintanilla, un español, y habla de toda la evolución de la gran ciencia y la pequeña ciencia, ¿no? La gran ciencia entendida como el estudio del espacio, la física cuántica, no sé, todo lo que implica un desarrollo científico mucho más amplio. Y la pequeña ciencia reservada a las universidades, reservada a las escuelas, ¿no? Y yo digo, no tenemos que subestimar la capacidad que puede tener un estudiante para investigar. Porque, y eso yo lo que yo también lo planteaba con la feria de ciencia, ¿no? ¿De qué sirve yo hacer todo un proceso de desarrollo de investigación con mis estudiantes? A ver, ¿lo hago por el puntaje que me dan un certificadito o realmente quiero que mis estudiantes aprendan a investigar? O sea, ¿de qué sirve hacer todo el proceso? Llegar a inclusive, a lo mejor un proyecto es genial y no pasa a la instancia institucional, pero a lo mejor es genial y se van a una instancia internacional y de repente vuelven y quedan en una carpeta debajo de un banco, ¿no? En una carpeta, en un escritorio, en una escuela. Entonces, ¿qué cosas deberíamos desarrollar nosotros para potenciar ese proyecto? Ahora, por ejemplo, yo estoy en contacto con unos chicos de Colombia, que es un chico joven, profesor de matemáticas, y estamos por generar un congreso sobre la dinámica de STEAM, ¿no? Esto de la ciencia, la tecnología, el arte y la matemática, destinado exclusivamente para adolescentes, ya sea para niños de primaria y de secundaria adolescentes, para que ellos puedan exponer sus proyectos de investigación, ¿no? Con el uso de herramientas, estamos trabajando en eso. Una cosa, si alguien se quiere prender yo estoy colaborando porque desde la organización nada más, pero no me quiero meter tanto en ese rollo. Pero bueno, es interesante ver ¿no? Esa iniciativa de decir, bueno, poner en valor el trabajo que están haciendo de investigación nuestros estudiantes. Ahora tenemos CAP de primero a quinto. Bueno, ¿qué estamos enseñando en ese CAP? ¿Qué estamos trabajando en ese CAP? ¿Qué le sirve o no le sirve a nuestros estudiantes? ¿Están desarrollando determinadas cosas? ¿Están desarrollando el proceso de investigación científica, tecnológica? Bueno, creo que son cosas que tenemos para revisar en ese punto. Bien, acá, bueno, esta pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué ha ocasionado la especie biológica más poderosa? O sea, nosotros. Bueno, el uso irracional de los recursos, la deforestación, la problemática de los suelos, la contaminación de agua, el deterioro de la vida urbana. Esta cuestión, por ejemplo, con el tema de la pandemia, la primera ola de la pandemia, cuando recién comenzábamos, empezaron a salir fotos satelitales de lo que era China en cuanto a contaminación antes, y cuando el ser humano empezó a aislarse en su casa, cómo se veía esa disminución drástica, ¿no? de la contaminación, cómo vamos impactando nosotros nuestro medio ambiente, ¿no? Y bueno, y eso obviamente va de la mano de esto de la tecnología, ¿no? Acá yo les comparto un enlace, ¿sí? Este es un índice mundial de innovación 2019, ya salió el del 2020 y creo que está el del 2021, donde habla sobre esto de los países más innovadores del mundo, ¿no? Acá, por ejemplo, Corea del Sur. Si uno estudia o ve, analiza ahí lo que era Corea del Sur hace 50 años, y quizá era uno de los países más pobres del mundo. Hoy es una potencia mundial en desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, es para analizarlo. Por ahí también está, bueno, Singapur, bueno, Israel. Israel hoy es una potencia mundial y está visto como bueno, el país más avanzado en cuanto a vacunación. No es porque haya tenido plata para comprar la vacuna, sino porque la empresa que vacuna ahí en Israel ha seleccionado ese país por el nivel de tecnología que tiene en sus procesos de salud, ¿no? En Israel, por ejemplo, una persona que nace hasta que se muere está todo totalmente digitalizado. Entonces es una forma mucho más ágil de poder hacer un seguimiento de la salud, en este caso puntual, de la vacuna, ¿no? Y bueno, Israel hoy es una potencia, inclusive si lo comparábamos con Argentina, yo lo hago por ahí en economía con mis estudiantes, ¿no? Cuando analizamos esto de los recursos escasos y analizamos Venezuela, analizamos Dubái, y bueno, yo les muestro un video que también se los comparto a ustedes ahí, sobre lo que era Israel en la década del 80. Ni más ni menos que los mismos problemas económicos que Argentina, ¿sí? Una hiperinflación, gente que se iba del país, etcétera, etcétera, y ahí tomaron una serie de medidas económicas para incentivar la inversión, y hoy es una potencia mundial. Ustedes habrán escuchado seguramente de Silicon Valley, ahí en Estados Unidos, en San Francisco, como el polo de desarrollo tecnológico a nivel mundial. Bueno, Tel Aviv de Israel está, no sé si primero o segundo, si arriba o debajo de
Silicon Valley, ¿no? Ahí en Tel Aviv están presentes la mayor cantidad de las empresas tecnológicas del mundo, y bueno, Israel se está potenciando desde el punto de vista de la innovación en ese sentido, ¿no? Las aplicaciones como las que usa Apple, e inclusive Windows, se desarrollan ahí en Israel. Entonces, hay un cierto avance de muchos países que han tomado decisiones políticas importantes para esos polos tecnológicos. Acá nosotros tenemos la suerte de tener un desarrollo latinoamericano, inclusive de valor en el mundo, como es Mercado Libre. Lo primero que hacemos nosotros es cortarle la ruta para que no salgan, ¿no? En vez de potenciarlos y un montón de cuestiones. Y hay muchos, es más, Argentina es una de las cunas de los desarrolladores, de los hackers en el mundo, ¿no? Digo esto de los hackers no desde el punto de vista malo, sino que muchas empresas buscan, hace, no sé, 10 años más o menos salió un artículo en el New York Times que decía algo así, ¿no? Como que Argentina tenía los hackers más importantes del mundo, y uno leía el título y parecía como que lo estaban alabando, pero leías adentro la información y te daban con un caño, ¿no? Porque decían que Argentina tiene esa particularidad cultural de romper las reglas, ¿no? Si te ponen el semáforo, no importa, cruzo en rojo. Si te dicen que tal cosa, no importa, lo hago. Entonces los hackers tienen incorporado eso. Si te ponen una barrera, no importa, yo la elimino. Entonces grandes empresas multinacionales contratan hackers argentinos para su seguridad. Hay un chico de 20 y pico de años argentino que gana millones de dólares haciendo ese trabajo, ¿no? Bien, acá la ciencia y la tecnología son parte de la dinámica de concentración de riqueza y poder, y esto está relacionado directamente con la evolución de la sociedad con la tecnología. Hoy nos encontramos nosotros en la sociedad del conocimiento y en la sociedad digital, donde el valor o el poder en este sentido tienen aquellos que dominan el conocimiento, ¿no? Esta sociedad del conocimiento surgió allá cuando empieza a surgir ya la informática tal como la conocemos, ¿no? Mediados de 70, comienzo de los 80, ya empiezan a aparecer las grandes empresas que se construyen en el garaje de una casa, ¿no? Apple, Microsoft, y grandes personas se hacen millonarias, o grandes personas empiezan a concentrar no solamente información, y detrás de esa información el poder, por el dominio de esas herramientas tecnológicas, ¿no? Digamos, hoy Facebook concentra las redes sociales más grandes. Sí. Quería hacerle un comentario. Yo soy profe de sociales. Bien. Y yo les enseño a mis alumnos que el conocimiento es poder. Sí. Por el hecho de decir que siempre es bueno buscar, saber un poquito más. Y uno de los ejemplos que yo les doy es que yo me manejo en moto. Tengo varias escuelas y vuelvo en moto. Yo de la moto sí que hay que pagar la patente y poder en nafta, nada más no tengo idea cómo funciona. Entonces yo les decía, si la moto se me rompe, yo sí o sí me tengo que ir al mecánico. El mecánico al que yo voy no terminó el secundario siquiera, pero sabe mucho de motos. Sí. Entonces, el que tiene el poder ahí es el mecánico. No importa el título que yo tenga, yo de motos no sé. Entonces, en esa situación, él es el que tiene el conocimiento. Entonces, yo le decía, lo que me cobre yo se lo voy a pagar, porque no le voy a discutir qué tiene la moto o por qué no funciona, porque no sé, así de simple. Y es una situación que se da mucho para la discusión, para el por qué aprender es importante. Sí, yo te lo pongo, una vez discutíamos ahí en Facebook tras de esto, ¿no? Porque bueno, alquilamos un departamento ahí en La Rioja, se me trabó la puerta y llamé a un cerrajero y dice, bueno, sí, te tengo que abrir, ¿cuánto me va a cobrar? Y 800 pesos. Bueno, digo, no tengo que abrir sí o sí. La abrió en, no sé, 15 segundos, 800 pesos. Y yo me quería morir, porque yo por ahí a un curso, lo cobro 600 pesos y es de un mes. Entonces digo, ¿hasta qué punto nosotros le damos el valor a ese conocimiento, ¿no? Porque, a ver, yo preparo a un estudiante y le cobro 300, 500, 700 pesos la hora, y para muchos es mucho. Para el padre dice, no, ¿cómo voy a pagar al docente que te cobre eso? Una barbaridad. Pero después te traba la puerta y caíste la boca en 15 segundos, pagas 800. Creo que tiene que ver un poco con esto de cómo nosotros valorizamos ese conocimiento que tenemos. Y discúlpeme si hago por ahí una referencia a esto, porque somos todos docentes, y yo creo que esto es como una crítica o autocrítica. Muchas veces nosotros como docentes no le damos el valor al conocimiento que tenemos. Entonces, si yo de repente veo que un docente dice, bueno, no, la clase particular... Claro, yo una clase particular cobro la hora 300 pesos,
y viste, no sé, y sí, bueno, pero tengo que cobrar porque los padres no pueden pagar esto, que de acá, que de allá. Entonces, creo que es interesante para debatirlo hasta qué punto nosotros valoramos el conocimiento que tenemos, ¿no? Y no desvalorizarlo en ese sentido. Pero bueno, es cierto. Pero eso no, no es solamente desvalorizarlo, sino que muchos por ahí están en contacto con el problema de los chicos, nos sale esto un poco del ser humano, decir, pobrecito. Y también nos ha Sí, pasado sí, todo, sí, decir, pobrecito, lo ayudamos, por esto le bajamos. Eso sí, yo también nos quiero que pasa. también el señor Rajero Gracias. haya dicho, pobrecito, recién aquí, le está por traer el hijo a No, estudiar, y qué no, sé yo, no lo dije. te lo hago El gratis, ¿viste? Pero mecánico no. tampoco me lo dice cuando le llevo la moto. Y sí, bueno, parte un poco de eso. Pero fíjense, estas capturas de pantalla que yo hago ya hace un tiempo, ¿no? Ya, para el 2030 los robots de la inteligencia artificial dominarán la economía, en China y Estados Unidos la guerra de la inteligencia artificial, y así hay cientos de referencias en torno a esto, ¿no? De que, es más, hay autores que hablan de que en el 2050 los países que dominan el mundo son los que van a dominar la inteligencia artificial, ¿no? Hablando de este sentido del poder, el poder que tiene el conocimiento ya a una escala mucho más global, ¿no? Pero por eso, si nosotros no les mostramos, como dice la profe, que el mundo está transitando por esto a nuestros estudiantes, es coartarle un poco el comprender qué camino deben tomar ellos para poder formarse, ¿no? Un profe de Corrientes me decía una vez que él fue a dar una charla sobre tecnología a un profesorado, a una secundaria, ¿no? Y hablaba sobre esto, sobre la importancia. Y bueno, a ver ustedes qué quieren ser el día de mañana. Y hay le da señala a un niño, a un chico, hay un adolescente, dice, yo quiero ser pero acá Juan, por ejemplo, él quiere ser cartonero. Dice, así todo para hacerle bullying al chico, ahí todo, y se le reían, qué sé yo, todo. Y el profe, lejos de acompañar eso, le dice, bueno, si vos querés ser cartonero, Juan, sé el mejor de los cartoneros. Mira, acá en Corrientes hay una tecnicatura que es en tecnología de los materiales y te da una salida laboral impresionante. Dice, estudia eso y ya vas a ver. Y este es un chico muy humilde, se ve que le dio bolilla, le impactó lo que le dijo el profesor y se inscribió en esa tecnicatura. La terminó la tecnicatura y se puso en una empresa para reciclar cartones y todo ese tipo de cosas. Hoy gana un montón de plata y tiene una empresa ya formada en ese punto de vista. Entonces creo que hay que empezar a construir esto de construir también un poco la realidad que nos impregna o que están esos niños, ¿no? Es decir, que muchas veces tienen el pie sobre la cabeza y nadie les deja asomarse para poder mirar las posibilidades que pueden llegar a tener en su contexto, ¿no? Entonces es interesante esto. Bueno, acá habla en uno de los apuntes que tienen ustedes el paradigma del desarrollo sustentable, que más que nada habla sobre estas cuestiones de hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir como sociedad o como mundo para lograr un equilibrio natural en las cosas, ¿no? Para que no nos autodestruyamos permanentemente, ¿no? Y bueno, dentro de ese paradigma hay 4 ejes, que es lo natural, lo económico, lo social y lo político, en torno a esas cuestiones, ¿no? Las políticas que se deben ir tomando en torno para proteger nuestro medio ambiente, básicamente. Hemos creado un mundo artificial del que dependemos inevitablemente para vivir, es así, y si no lo creen así, esperen que se corte la luz y van a ver cómo se van a acordar de Delar y todas esas cosas y que vuelve la luz. Pero sí, lamentablemente vivimos en ese mundo, pero lamentablemente no le sacamos el jugo a ese mundo artificial desde ese punto de vista, ¿no? Nos ahogamos por ahí hasta en un vaso de agua, esto de decir, bueno, hoy yo puedo crear una plataforma educativa, puedo crear una plataforma, un sitio web, si doy clases particulares y la pandemia no me deja que los chicos vengan a mi casa, y hago una clase por Google Meet y se la comparto en el sitio web de mi clase y lo mismo sigo teniendo ingresos. Si no quieren pagarme en efectivo, les paso mi Mercado Pago, que me lo hagan por Mercado Pago con tarjeta de crédito. O sea, podemos generar un montón de oportunidades nosotros como docentes haciendo un uso responsable, reflexivo, crítico, no sé, de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, la ciencia y la tecnología nos exigen a nosotros una serie de aspectos a tener en cuenta, ¿no? Reorientar las tecnologías hacia la sustitución de recursos naturales y la prevención de la contaminación ambiental. Esto es algo que ha hecho Dubái, por ejemplo, ¿no? Dubái inició con no sé, petróleo a 2 metros y construyó todo un emprendimiento, o sea, todo un imperio detrás de eso, ¿no? En la década del 70, la década del 70, 80, el 80% de los ingresos de Dubái venían de petróleo. Hoy viene del turismo, ¿sí?
Entonces, hay cosas que se van sustituyendo desde ese punto de vista y la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿no? Desarrollo de programas pertinentes y coherentes que propicien la educación ambiental también. Por eso digo que esto de eliminar la materia ciencia, tecnología y sociedad, no me pareció buena esa, más allá de que ahora tenemos los CAP y dentro de los CAP yo desarrollo cosas como esta, ¿no? Nosotros tenemos un CAP, por ejemplo, que, bueno, tampoco hay informática en las escuelas, en algunas escuelas, sobre todo las públicas. Y bueno, yo desarrollo un CAP con otro profe que es herramientas digitales para presentaciones interactivas. Entonces ahí vemos todo lo que tiene que ver con informática. Y bueno, lo vamos preparando a los chicos para que puedan generar contenidos digitales. Bueno, mitigar las desigualdades entre ricos y pobres, bueno, esta es la gran discusión sobre eso. Por ahí uno se va más allá en cuanto a las políticas en ese punto. Propiciar la búsqueda de la calidad de vida en el lugar de propiciar la calidad de vida en el lugar del nivel de nuestra población, básicamente, mejorar la condición de vida donde vivimos nosotros. Y acá un poco esto, ¿no? Esto del desarrollo de la humanidad, un poco que les comentaba recién, ¿no? Cómo se fueron dando las diferentes revoluciones, revolución industrial, las diferentes revoluciones industriales, vapor, electricidad, computación, y cómo fue impactando el poder dentro de eso, ¿no? Hay inclusive referencias bueno, de los medios masivos de comunicación, estos más medias de la década del 50, 60, y cómo la radio había adquirido cierto poder, ¿sí? Aquellos que dominaban los medios de comunicación eran los que tenían el poder, aquellos que dominan el conocimiento son los que tenían el poder, hoy los que poco a poco vayan dominando la revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial, son los que van a ir incorporando ese poder. Entonces, esto no es para tener miedo ni para decir, bueno, Argentina vamos para atrás con esto, nuestra provincia va para atrás, sino para que nosotros pensemos qué personas estamos formando, para qué sociedad estamos formando, ¿no? Y bueno, y acá esta interrogante, ¿no? Hace falta que empecemos a pensar en una revolución ambiental en ese punto de vista como una de las problemáticas, ¿no? Y bueno, dentro de esto de la sostenibilidad, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, están estos dos grupos de personas que tienen su propia visión en torno a la tecnología, ¿no? Los que son los pesimistas y los que son los optimistas. Los pesimistas dicen que la tecnología bueno, afecta, por ejemplo, lo productivo, que propician básicamente el uso de energías alternativas. Bueno, y los optimistas no, lo ven como algo imprescindible, como algo que debería potenciarse, que debería desarrollarse, que sin la tecnología el mundo se volvería una barbarie. Bueno, están estos dos grupos, ¿no? Acá apelaríamos a ese viejo programa, ¿de qué lado estás? ¿No? Yo voy diciendo estas cosas, te decía, este viejo no entiende nada de lo que están diciendo, pero bueno, bueno, yo voy nombrando estas cosas y los que recién se reciben no van a entender nada, pero bueno. Acá están estos dos videos que después les pido que lo vean. Interesante, es lo que yo les decía de Israel, la tierra de las startups, ¿sí? Este concepto nuevo de empresas que emergen de un día para el otro y se hacen poderosas, ¿sí? Y bueno, después tenemos esto me interesó una vez que Canal 13 hizo una visita a Estonia, que es considerada la nación digital más importante del planeta, o sea, la más digital del mundo en realidad. Tienen todo digitalizado, hasta la educación. Sería lindo pensar ahora cómo le habrá ido a la educación a distancia a aquellos que ya tienen, a la educación virtual, a aquellos que ya tienen ese potencial o todo trabajado, ¿no? En ese sentido. Bien, llegamos al final de esta presentación, un poco era hacer ese recorrido de que reflexionemos sobre las problemáticas que hay en torno a la integración de la tecnología en los procesos sociales, políticos, económicos, naturales, pensar que esas problemáticas no solamente están vinculadas al acceso a la tecnología, a la desigualdad, a diferentes cuestiones, sino también al impacto que va teniendo en nuestro contexto, ¿no? Por ahí vemos esas problemáticas y, bueno, de qué manera podemos colaborar también desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Bueno, dentro de las actividades ustedes van a tener dos. Primero, ya se las voy a habilitar mañana o esta tarde, mañana. Yo salgo de acá, a las 11 tengo clase, después a las 12 tengo clase, o sea, a las 4 de la tarde yo me levanto. Ustedes me ven un calambre, no me pueden ni parar, pero termino como a las 4 de la tarde los sábados de clase, así que a la tarde-noche les voy a habilitar los foros, pero bueno, todavía creo que no tienen acceso a la plataforma, pero vayan teniéndolo en cuenta a esto. Yo después les voy a compartir estos GNLs al grupo de WhatsApp para que ya tengan, así van escribiendo y van armando sus actividades, después las comparten. Van a tener un foro de postas. ¿Qué es un foro de postas?
Un foro de postas es básicamente, van a tener ustedes 4 preguntas aquí básicas, ustedes van a tener que elegir al menos 2 preguntas, y sobre esas 2 preguntas hacer un desarrollo mínimo, ¿no? Siempre les pido que en los foros no participen más allá de 10 renglones, para que facilite la lectura no solamente a mí, sino al resto de los compañeros, ¿sí? Entonces, ustedes el foro de posta, ¿en qué consiste? Ustedes hacen una intervención, seleccionan, por ejemplo, el foro de aquí, hacen una intervención y cuando van a terminar los 2 últimos renglones, hacen como, se van orientando y dejan una pregunta o 2 preguntas para el que viene. Entonces, el que viene después retoma esas preguntas, ¿sí? Le empieza a desarrollar respondiendo esas preguntas, obviamente tratando en lo posible de contextualizar con los temas que estamos viendo, y después dejarle 2 preguntas para el siguiente. O sea, la posta que le va a dejar uno de ustedes al siguiente es una pregunta. El que venga va a leer esa pregunta, la va a responder y le va a dejar una pregunta al siguiente, ¿no? Esto es interesante para ir armando una construcción colaborativa por ahí de un determinado conocimiento, ¿no? Hay estrategias que se utilizan, por ejemplo, ya no se usan tanto, ¿no? Pero en un momento habían sitios web para hacer las web quests, ¿no? Uno ingresaba a un sitio web, dejaba 3 o 4 preguntas y los estudiantes empezaban a participar en torno a eso. No se utiliza tanto eso porque ya está en los documentos de Google, están los foros de debate, las plataformas, como que la tecnología reemplazó la tecnología en ese sentido. Pero bueno, por ahí hay una estrategia muy interesante que se utiliza, por ejemplo, yo en economía la pongo en práctica después de que quiero fomentar por ahí la investigación, es decir, bueno, ¿quién dijo la frase, el que depositó pesos recibirá pesos y el que depositó dólares recibirá dólares? Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿estuvo Menem en ese mismo momento? ¿Cuál es la situación económica, social y política del país? Dejo 3 preguntas, mínimo 20 páginas, por ejemplo, para desarrollar. Entonces, 20 páginas, 3 preguntas, bueno, solo te vas viendo, a medida que vas respondiendo las preguntas, vas desarrollando esa actividad, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de trabajar los foros, y los foros son interesantes para la construcción de esos conceptos, ¿no? Y después crear una infografía. No sé si ustedes alguna vez han creado una infografía, pero, o si han utilizado alguna herramienta, ¿no? Yo siempre les recomiendo que utilicen Genially. Está Canva también, que es muy poderosa Canva, pero a mí me resulta, no es porque sea esté ahora del lado de Genially como embajador, sino porque es realmente una herramienta muy interesante, no solo para presentar contenidos interactivos, sino para que nuestros estudiantes presenten sus actividades. Ahora, yo, por ejemplo, tengo un estudiante que me está presentando un PowerPoint, yo lo descargo el PowerPoint en mi computadora, ya me está ocupando espacio. Lo abro el PowerPoint en la computadora y tengo que hacer observaciones, ya le estoy pidiendo que me lo modifique y me lo envíe de nuevo. Aunque lo puedo hacer de Google Drive al PowerPoint online, no hay problema. Pero bueno, ustedes cuando se registran en Genially, acá en Genially, por ejemplo, tienen un apartado de infografías, y la idea es que la infografía no sea plana en el sentido de que solamente tenga contenido nada más de datos, de gráficos, sino que tengan videos, que tengan enlaces, que tengan por ahí audios propios, porque le pueden incorporar sus audios propios para explicar de qué se trata esa infografía y así sucesivamente, ¿no? Los que nunca han utilizado Genially o Canva para la infografía, quédense tranquilos, no hay problema. Yo creo que tengo ahí un video tutorial, ya se lo voy a compartir para que más o menos tengan una idea general. La idea es que puedan hacerlo de manera interactiva, ¿no? Y esta es una cuestión interesante. Si quieren utilizar el formato de infografía, lo usan, pero también pueden utilizar el formato de presentación. Lo que yo lo que les pido acá es que utilicen la lógica de la narrativa transmedia, o sea, que puedan contar algo con esa información, ¿no? Cuando uno plantea una presentación digital, no son cosas aisladas las que uno presenta diapositiva por diapositiva, sino que tenga una secuencia lógica. Si ustedes quieren hacerlo como presentaciones, infografía, hay formas para hacerlo desde historieta, hay formas para hacerlo desde ir contando algo, ¿no? De repente colocar un video disparador, sobre ese video colocar diferentes datos, diferente información, y sobre todo Profe, sí. disculpe una consulta. ¿Para utilizar esa aplicación directamente vamos a poder ingresar desde el foro para hacerlo? ¿O lo hacemos paralelo y después hay que agregarlo? No, ustedes van al foro, tienen que compartir el enlace nada más. Cuando crean la infografía va a haber un espacio en la materia que se llama, bueno, tienen un foro ahí, a ver, unidad número 1. Ustedes van a tener, por ejemplo, acá un foro, el de postas, y el foro para crear una infografía. O sea, ustedes van a compartir esa infografía
y ahí van a empezar a ver críticas de cada uno de ustedes. Este es el foro de postas, por ejemplo. Acá yo les voy a agregar cada uno de los temas para que ustedes hagan clic. No deben añadir un tema nuevo, sino ingresar a los foros que ya van a estar creados. O sea, va a haber un foro de cómo se vinculan las revoluciones industriales con la educación. O vas a ingresar ahí, vas a participar y vas a dejar una pregunta para el resto. Y en el caso de la infografía, directamente vas a colocar responder y vas a compartir el enlace de tu infografía, ¿sí? Quédense tranquilos, yo les voy a dejar un video después tutorial, por si no lo han utilizado nunca, el Genially o el Canva, pero la idea es que puedan O hacer sea, esa... como que el Genially nos va a dar la posibilidad de un link para ponerlo ahí y así lo compartimos. Disculpe, porque yo no Sí, trabajé con esto. sí, Listo. todos los elementos, todos los recursos digitales que vienen ahora, o sea, todo, ¿no? Se pueden compartir con un enlace. El tema es que muchos confunden el enlace de edición con el enlace público, y eso tienen que tener en cuenta ustedes, sobre todo cuando es un sitio web o cuando es una presentación como esta, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo les comparto aquí, por ejemplo, bueno, por ejemplo, estoy armando para un taller de nivel inicial, que es sobre juegos, así para enseñar un tema. Entonces yo acá diseño el Genially, ¿no? Acá tengo las páginas, que serían las diapositivas, estos fondos, estas imágenes, siempre yo las descargo de internet, más allá de que haya algunas que ya vienen con las plantillas. Acá le coloco un audio, aquí le coloco bueno, las páginas que van teniendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago interactivo? Cada vez que yo toco uno de estos objetos que voy insertando, se abren acá unos botoncitos. Este es el botoncito de la animación para ver si aparece, si no aparecen, y este es el botoncito de interactividad. O sea, si yo acá, por ejemplo, coloco un enlace, me va a llevar a ese enlace cuando haga clic. Si me pongo una página, me va a abrir una página con un cuadro de diálogo. Si logro una ventana, va a ser un cuadro de diálogo, pero con menos páginas. Perdón, una página va a ser dentro del mismo Genially. Es como si fuera que vaya de una página 1 a la 2. La ventana me abre un cuadro de diálogo y la etiqueta un cuadro de diálogo, pero con mucho menos texto, ¿sí? Entonces, cuando yo presento la diapositiva, no sé si estoy compartiendo con sonido, creo que sí. Yo acá, por ejemplo, tengo el inicio. Hola chicos, bienvenidos a nuestro juego. Tienen que tocar ¿Se el escucha el botón audio, no? naranja para empezar. Sí, bueno, acá, por ejemplo, coloco Sí, sí, se comenzar. Acá tengo, por ejemplo, un video, que en este caso habla de los colores. Acá hay un audio. Bienvenidos al primer nivel de nuestro juego. Aquí deberán ver en la televisión un video que nos habla de los colores. Una vez que terminen de mirar el video, abran la puerta para disfrutar de la primera actividad. Por ejemplo, yo paso por acá, y acá son dos imágenes, ¿no? Es una imagen de una puerta abierta y una imagen de la puerta cerrada. Yo lo que solamente hago es colocarle una animación que cuando pase el mouse la puerta desaparezca, la primera. Entonces desaparece y es como se hace el efecto como que se abre la puerta, ¿verdad? Entonces hago clic ahí, me lleva a la imagen. Acá tengo la explicación de esto. Entonces acá ¿qué es? Hola, por ejemplo, colocarle el sombrero de acuerdo a los colores, ¿no? El amarillo para acá, el rojo para acá, el negro para acá. Acá están los audios. Entonces este audio de color amarillo lo llevo al color amarillo, bueno, ese tipo de cosas. Después paso a la otra actividad. Acá tengo un video, paso para la otra actividad. Acá tengo, bueno, arrastrar, paso para otra, y así sucesivamente, ¿no? O sea, esto es para nivel inicial, pero si ya quiero ver algo mucho más elaborado en esto, como si fuera un contenido, no digo infografía, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen ahí la posibilidad de... No tengo una infografía aquí, a ver, creo que no. Pero bueno, por ejemplo, vamos a ver, les muestro así algo rápido, por ejemplo esto, ¿no? Voy a verlo. Lo interesante aquí es que tratemos de conservar todo dentro de la misma plataforma, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿ves? Acá yo hago clic en comenzar y me sale esto, ¿no? Esto es lo que yo digo, bueno, voy comentando como si fuera primero la educación en contexto digital, la narrativa transmedia, presentación interactiva en educación, pizarras interactivas. O sea, voy comentando, o sea, hay una ruta para seguir. Si yo hago clic aquí, ya me lleva a la educación en contextos digitales. Acá tengo un documento, hago clic ahí, por ejemplo, me sale un documento con un video, ¿sí? Como si fuera un video, un texto, digamos, interactivo también con video. Hago clic aquí, me sale otro video, una presentación, en este caso es un PowerPoint desde Google Drive, o sea, puedo traer desde Google Drive también para aquí elementos, y acá hay un video sobre otra presentación, ¿no?
En este caso es una presentación dentro de un Genially dentro de otro Genially, ¿no? Y voy pasando, entonces puedo generar un atractivo. Ya regreso al menú inicial, voy a la narrativa transmedia, aquí tengo un video, me voy a transmedia y educación, acá tengo un texto, ese texto tiene videos también. Bueno, esta es la opción de ventana, ¿eh? Que se pueden ir agregando. Regreso al menú principal, me voy a las presentaciones interactivas en educación, también tengo 3 cosas diferentes, ¿sí? Un Genially dentro de otro Genially, ¿está? Acá tengo, por ejemplo, otra cosa. Bueno, no les pido que hagan algo muy elaborado, ¿no? Simplemente que traten de hacer una sola presentación que hable sobre eso, ¿no? Y bueno, después de esto, si les sirve a ustedes para matemática, por ejemplo, acá hay herramientas digitales para pizarras interactivas. Son varias herramientas las que hay. A ver, esperen que no puedo pasar acá. Acá está. Son 1, 2, son 8 herramientas. Yo generalmente utilizo esta, que es online. Y bueno, ahí tienen todas esas pizarras interactivas para poder trabajar cuando comparten pantallas, sobre todo los profes de matemática, ¿no? Para poderlas trabajar. Bueno, yo les voy a compartir después el resumen, bueno, el video de esta clase. Y bueno, cuando estén ingresando a la plataforma ya van a poder hacer las actividades. Las actividades por el momento no tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Lo que yo les pido es que no se les junte con las otras materias también. Pero generalmente yo no les coloco fecha de vencimiento para que cada uno vaya manejando sus tiempos, ¿no? Ahora, no esperen hasta el último día que termine para querer completar todo, porque bueno, todos ustedes saben que la evaluación es un proceso y hay que ir evaluando paso a paso. Sí. Una consulta, por ejemplo, la infografía, ¿debemos hacerla con la información de la clase o nos envía material extra? No. Ahora, si ustedes quieren complementarla con información de la clase, de repente voy a decir, bueno, la relación de la tecnología con la educación y colocas esto, pero viste vos un video que te parece interesante, bueno, le colocas un puntito ahí, un botón interactivo y que te lleve a ese video. Todo lo que sea para enriquecer la presentación de manera externa, perfecto. No se limiten solamente al contenido que uno les puede llegar a compartir, ¿no? Porque obviamente ese contenido está seleccionado porque yo lo considero que está bueno, porque esto, por este otro, porque se adapta a los contenidos de la materia, pero no dejen de lado la posibilidad de incorporar otros contenidos, en ese Profe, sentido. Bueno, una Sí. preguntita con respecto al foro que está haciendo mención. ¿Tenemos que verlo desde el contexto provincial o a nivel mundial? Digamos, ¿cómo fue la...? A ver, Por el ejemplo, foro... las preguntas que usted puso recién. Sí, bueno, esto está contextualizado, cada una de las preguntas, a lo que nosotros Sí. venimos desarrollando en el material, ¿no? Ahora, si en ese caso, por ejemplo, yo digo, supongamos acá, ¿cuál es su respecto al impacto de la tecnología en los procesos educativos? Entonces yo digo, bueno, a partir de la pandemia, bla, 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 y te dejo como Claro. una pregunta picando. ¿Cómo interpreta o cómo valoras las políticas públicas en nuestra provincia? Entonces, el que Bien. venga va a empezar desde esa pregunta, a responder esa pregunta provincial, ¿sí? Y Ajá. después quizás diga, bueno, a ver, ¿cómo fue el impacto de la pandemia desde el punto de vista educativo en otros países? Cita al menos 2 países. Entonces, el que venga después va a empezar a hacerlo mucho más. O sea, la dinámica Bien. está interesante porque lo puedes contextualizar a tu ámbito institucional, provincial, y bueno, después van a ir viendo que se va a ir por las ramas y se van a hacer debates por ahí interesantes, ¿no? Bien. Muchas gracias. Bien, ¿alguno más? O ¿Alguna sea otra que pregunta? tenemos que elegir una de las 4, entonces. 2 de las 4. O sea, vos tenés que intervenir en 2 foros. O sea, acá te va a aparecer cada una de estas preguntas va a ser un foro. Entonces voy a decir, bueno, yo me siento más cómodo hablando sobre, considera que es necesario los cambios en los procesos educativos porque, bueno, ahí empiezo a hablar, bla, 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 cito alguna información que hayamos trabajado, que estén en los materiales, sobre, por ejemplo, no sé, habla sobre la sociedad del conocimiento, ¿no? Porque creo que la sociedad del conocimiento, esto, y debe generar o está generando cambios en los procesos educativos. Y dejo una pregunta. ¿La sociedad de la información ha impactado o ha generado cambios en nuestra práctica docente a nivel local? Y el que venga va a responder esa pregunta y va a ser. ¿Se entiende? Pero tenés que intervenir en 2 foros, ¿sí? Y después anda chusmeando el foro de los otros y haciendo comentarios y bueno, puedes debatir o ahora sí meterte en entiendo. lo que dice otro compañero, ¿sí? Sí, gracias. Bien, dejo de compartir pantalla y dejamos de grabar para que el que no vino no se les
detener la grabación. No se les haga tan largo